Muy buenas, alumnos y alumnas. Vamos a comenzar nuestra clase digital de grandes personajes de la historia, segunda parte. La clase de hoy está dedicada a las catedrales del norte de Francia, el origen del gótico. A mediados del siglo XI, profundos cambios sociales y un crecimiento económico sostenido despierta el optimismo de la población europea. En el ámbito religioso, la figura de Dios sale de la penumbra en la que había permanecido durante siglos y abandona el perfil tenebroso que tanto temor había sembrado entre sus fieles. El fervor se mantuvo intacto, pero una nueva imagen, más cercana y bondadosa del Creador, se iba imponiendo. Todo estaba preparado para la aparición de nuevos lugares de culto que sustituyeran las pequeñas y oscuras iglesias del románico por nuevas construcciones llenas de hermosura y grandiosidad. El nacimiento del arte gótico y de las grandes catedrales va unido al renacimiento de las ciudades. La catedral era la iglesia del obispo, por lo tanto, la iglesia de la ciudad. Con el desarrollo de la burguesía y el traslado de gran parte de los señores feudales a las ciudades, éstas comienzan a acumular riqueza y van extendiendo sus límites a lo largo y ancho del continente europeo. Pero también esta riqueza proviene del campo. Sería gracias a la prosperidad de las campiñas y al esfuerzo de innumerables campesinos que hacen resurgir estas ciudades como centros culturales y así poder hacer realidad el nuevo arte, que es el arte gótico. Así que vamos a comenzar. En este esquema os muestro las circunstancias históricas para la aparición del arte gótico. Por un lado, la Orden del Císter, esta reforma de la Orden benedictina llevada a cabo por San Bernardo de Claraval y fundados en el año 1098, hacen que estos monjes, con su hábito blanco y su nueva reforma, vayan fundando monasterios por toda Europa. Se van a agarrar al nuevo estilo imperante, nacido en Francia, y lo irán extendiendo por todo el continente. Los cistercienses buscaban edificios robustos, pero monumentales, y el gótico les va a dar esa posibilidad. Adoptaron la sencillez y la sobriedad en los aspectos monásticos, pero también en sus edificios abaciales. Por otro lado, el desarrollo económico en las ciudades, con el triunfo, como os comentaba, de la burguesía y el papel de la catedral, hace que se busque un arte más rico, más decorado y más suntuoso, desapareciendo esa oscuridad de la construcción románica para buscar la luz y la altura, que será la representación de Dios. El gótico, como digo, es una idea francesa. A principios del siglo XII, ninguna parte era tan próspera que la zona rural que rodeaba París. Fue allí donde el 11 de junio del año 1144 nació el que sería reconocido por sus contemporáneos como el arte de Francia. Ese día se celebraba la consagración de Saint-Denis, santuario que albergaba los restos de las tres últimas estirpes que dirigieron el reino de los francos. Desde años atrás, el monasterio presumía ya de ser la verdadera iglesia de los reyes. El abad Suger, abad de Saint-Denis y amigo de la infancia de Luis VII, percibiendo mejor que nadie los valores simbólicos del templo que estaba bajo su dirección, decidió aprovechar los generosos beneficios reales de los que disfrutaba, ordenando convertir el monasterio en una iglesia que irradiara los esplendores de la gloria de Dios. Con ello, Suger creaba una nueva corriente artística que le permitía plasmar su novedosa teología de la luz. Una corriente artística que aparece como un arte real, y es que sus temas centrales celebraban la soberanía de Cristo y de la Virgen. En la naciente Europa de las catedrales, el poderío de los monarcas se afianza. Liberados de la asfixiante presión feudal, gobiernan rodeados de obispos, y recordemos que el propio Luis VII de Francia, primer marido de Leonor de Aquitania, iba también para monje. La influencia de ese reducido círculo de prelados cercanos al trono será decisiva para que los monarcas destinaran sus principales inversiones a Dios y a las obras de la liturgia. El abad Suger y otros como él acabarían siendo los auténticos autores de un arte urbano que celebraba a un Dios a través de la luz. Tras la construcción de la abadía de Saint-Denis, su arquitectura
que representaba la luz, se convirtió rápidamente en un modelo a seguir, en gran parte gracias a la intensa labor de difusión que llevaron a cabo los monjes de la Orden del Císter. Ciudades y obispados de toda Francia se pusieron manos a la obra y comenzaron a diseñar sus propias catedrales. Más tarde vendría Notre Dame de París hasta llegar a la Catedral de Beauvais, cuya nave mayor alcanzó los 48 metros de altura. Es la catedral gótica más alta. El nuevo estilo pronto cruzaría la frontera y se impondrá en Alemania, Inglaterra y en los reinos cristianos de la península ibérica. En este mapita os muestro la Europa en la época del gótico. Os muestro por un lado donde están las principales universidades o las primeras universidades, por otro lado las principales catedrales góticas y por otro los monasterios cistercienses. Quiero que observéis porque las ciudades se marcan con este cuadradito, pero dentro del cuadrado está coloreado dependiendo de la ciudad que tenga una catedral gótica o en este caso una ciudad que tenga una de estas primeras universidades. Quiero recordaros que Saint-Denis, el lugar donde aparece este gótico en el año 1144, las obras empiezan en el año 1140, pero se va a consagrar ya a cabecera en el año 1144. Aquí no aparece Saint-Denis en el mapa, pero Saint-Denis en la actualidad se encuentra en París, es un barrio de París. Entonces, cuando se crea Saint-Denis, se inaugura, para que entendamos la catedral de Saint-Denis, va a haber pues una explosión de arte gótico en las ciudades que tenemos alrededor de París. Entonces, hace como una especie como de círculo donde nos encontramos las principales catedrales góticas alrededor de la capital de París. En la clase de hoy vamos a ver la Catedral de Amiens, la Catedral de Laon, la Catedral de Reims, la Catedral de Chartres. No aparece aquí la Catedral de Rouen, que será también una catedral que os voy a dar por su importancia. Y por otro lado, dentro de la propia París está la Sainte-Chapelle. Hay algunas catedrales que he tenido que dejar porque es que si no alargaría muchísimo la clase, pero alrededor, lo que os digo de París, se van realizando las principales catedrales y veremos cómo hay una pugna entre ellas por a ver quién hace la construcción más alta y al final el premio se lo llevará Beauvais con esos 48 metros de altura, pero luego os contaré un poquito la particularidad de esa catedral. Por otro lado, quiero que observéis porque París también tiene un círculo rojo y un círculo amarillo. Lo que nos está hablando, pues es de la Sorbona, de una de las primeras universidades que se van a crear en Europa, pero además en París tenemos una de las catedrales más importantes que desgraciadamente ha sufrido un incendio hace muy poquito tiempo, que es icono completamente del gótico, que es la Catedral de Notre Dame. Entonces, la propia París también tiene su principal catedral, que es Notre Dame. Luego, por otro lado, tenemos los monasterios cistercienses que nos aparecen con ese puntito de color azul. Esta zona que os estoy marcando con la plumilla es la zona del origen de la reforma del Cister por San Bernardo de Claraval. Recordar que es una reforma de la orden benedictina. Tenemos aquí los principales monasterios. Por un lado, uno de los más antiguos, Citeaux, Fontenay, Claraval, y luego también tenemos en la zona de Normandía, Savigny. A través de estas fundaciones cistercienses que van a llegar, os pongo un ejemplo, a Inglaterra con el monasterio cisterciense de Neuhaus y luego cuando lleguen también a los reinos cristianos peninsulares también van a hacer una serie de fundaciones. Por ejemplo, tenemos Fitero, que es uno de los monasterios más importantes y uno de los primeros creado en la Corona de Navarra. Por otro lado, Veruela, que pertenecía a la Corona de Aragón. Y luego, por otro lado, tenemos dos monasterios importantísimos. Tenemos, por un lado, el monasterio de Poblet, monasterio cisterciense, que junto con Santas Creus y Valbuena son los tres monasterios cistercienses más importantes de la zona, pero Poblet es importante por lugar de enterramiento de los reyes de la Corona de Aragón. Y luego las Huelgas, ya lo conocemos, las Huelgas de Burgos, que es un monasterio de monjas cistercienses fundado por el rey Alfonso VIII y su esposa Leonor de Plantagenet, y recordemos que las Huelgas también es la sede de enterramiento de los reyes de la Corona de Castilla y posteriormente ya de Castilla y León. Entonces, como veis, los monasterios cistercienses muy ligados también a la corona. En cuanto a las catedrales importantes góticas que tenemos en los reinos cristianos peninsulares, en la Corona de Castilla
coincide con el Camino de Santiago. Tenemos por un lado la Catedral de Burgos, ya sabéis que es un icono, la Catedral de León, pero recordar que la corte en Castilla y León es itinerante. Entonces nos vamos a encontrar otras catedrales góticas, como la Catedral de Toledo, que también es uno de los iconos de catedrales góticas dentro del gótico pleno. Luego tenemos ya catedrales un poquito, bueno, pues más nuevas, ¿vale? Ya son del siglo XV, principios del siglo XVI. La de Segovia, por ejemplo, es la catedral gótica que fue la última que se construyó en este estilo. Luego tenemos, como no, la Catedral de Sevilla, que es una de las más grandes góticas, sobre todo por la amplia, bueno, por amplia planta de salón que tiene, disculpad. Y luego, bueno, pues tenemos la Catedral de Oviedo, la Catedral de Salamanca, que también es una de las últimas que se realiza, ya se finaliza a principios del siglo XVI, y otro icono es la Catedral de Barcelona, pero no solamente la Catedral de Barcelona, sino incluso, bueno, pues una iglesia construida por el pueblo, que es Santa María del Mar. Todas estas catedrales, como veis, bueno, pues ubicadas en las principales ciudades, cuando hablo de la península ibérica, para que veáis que, bueno, pues de las principales ciudades y sede, sobre todo, de la corte, tanto de los reyes de Castilla como también de los reyes de la corona de Aragón. Pero hoy nos vamos a centrar en Francia, porque es el lugar donde nace. Pero antes de terminar el mapa, quiero simplemente mostraros, bueno, pues dónde se amplía el gótico a la zona de las Islas Británicas. También, bueno, pues le vemos instalado en Colonia, en la actual Alemania, y luego, bueno, que os voy a contar, pero luego también, bueno, pues nos aparecen en Italia, como la Catedral de Pisa, que es maravillosa, vamos, todos lo que es el conjunto, ¿no?, del Duomo de Pisa, y luego tenemos por un lado, bueno, pues la Catedral de Siena, ¿no?, que también es un icono completamente de este momento. Entonces, como veis, gracias a que el Lavasseur, ¿no?, decide utilizar un nuevo estilo, bueno, pues nos vamos a encontrar como el gótico, bueno, pues se expande por toda Europa, dejándonos algunas de las catedrales más impresionantes dentro de lo que sería estos dos artes importantes dentro de la Edad Media, que es el arte románico y el arte gótico. El arte románico también nos dejó grandes catedrales con un estilo diferente y una visión completamente diferente de la visión de Dios, pero ahora lo que se busca es ver a Dios a través de la luz. Esto que os muestro aquí es la cronología brevemente, porque todo esto os lo mandaré también en PDF para que lo tengáis. Y lo que estamos viendo, bueno, pues son diferentes etapas dentro del estilo gótico, pero que muchas veces no va a coincidir porque el estilo gótico tiene mucho que ver, muchísimo que ver también, bueno, pues cómo surge también la propia historia de cada una de las zonas de Europa. Pero esto se daría en este caso en general, aunque luego lo que os digo, por ejemplo, en el caso de España, bueno, pues no tiene nada que ver, sobre todo en la última etapa, porque a nosotros se nos alarga excesivamente el gótico y, por ejemplo, en Italia se acorta, porque en Italia a partir, ¿no?, ya del siglo XV, mientras que nosotros estamos construyendo el gótico, bueno, pues en Italia están ya en pleno renacimiento, entonces no tiene nada que ver. Nos vamos a la primera etapa, que es la transición cisterciense, la importancia de la orden cisterciense, fundada en el año 1098. A partir de ellos, bueno, pues se va a ir expandiendo en esa segunda mitad del siglo XII, pero recordamos que los cistercienses marcan la austeridad y la limpieza decorativa. Son construcciones muy amplias, muy robustas, muy monumentales, pero carecen de decoración, sobre todo por lo que marca San Benito, que la decoración, bueno, pues distrae, ¿no?, a los monjes en la oración. Luego tenemos el conocido como gótico arcaico, que es donde surge el gótico con la abadía de Saint-Denis. Estamos hablando de las finales del siglo XII. La abadía de Saint-Denis se consagra en el año 1144, pero tenemos que tener en cuenta que hasta que se finaliza la abadía de Saint-Denis, ya luego os la explicaré, bueno, pues tarda, entonces vamos a marcar finales del siglo XII, y lo que os pongo aquí es que todavía es una transición de gestación del estilo. Estamos en una etapa de transición donde se van a mezclar elementos todavía románicos con elementos góticos. Y aquí es donde llega el gótico pleno o el gótico clásico, que es todo el siglo XIII. A partir de este siglo vamos a tener las mejores catedrales dentro de Francia, pero no solamente en Francia, sino también en Europa. Por ejemplo, en el Reino de Castilla y León, las principales catedrales, que son Toledo en cronología, Burgos y León, pertenecerán a este siglo XIII, coincidiendo con el reinado de Fernando III el Santo y de Alfonso X el Sabio. Luego tenemos el gótico final, que va desde el siglo XIV
Por ejemplo, en cuanto a los reinos peninsulares, los reinos cristianos peninsulares nuestros, el siglo XIV va a ser el momento, ¿no?, de impronta gótica en la corona de Aragón. Por ejemplo, en Castilla pierde un poquito de fuelle. Vamos a ir viendo cómo hay, bueno, pues una mayor atención a lo decorativo. Y luego tenemos el gótico flamígero, que en concreto en España se le conoce también como estilo Reyes Católicos. Se le llama flamígero, ya luego os enseñaré, porque la decoración de la tracería aparece como llamas, de ahí que reciba este nombre de flamígero, de flama, de llama. Pertenece a todo el siglo XV y lo que os digo aquí solo en algunos lugares, porque si nos vamos a Italia ya no hay gótico. Sin embargo, nos vamos a España y se alarga ese gótico. Entonces vemos aquí que sobre todo es un exagerado gusto por la decoración. Esto suele ocurrir, porque ocurre en todos los estilos. Por ejemplo, me voy al barroco. Entonces el barroco, cuando comienza, es un estilo muy decorativo, pero cuando llega ya a finales del barroco ya llegamos a un rococó, ¿no?, a un gusto exagerado por la decoración. Entonces este es un ejemplo. O pasa como el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento es pausado, el Renacimiento es clasicismo, pero luego irrumpe el gótico, que es decorativismo. Entonces esto suele ocurrir en todos los estilos. Cuando os hablo de las características de la arquitectura gótica, se pueden resumir en dos características. Por un lado, como os muestro ahí, la verticalidad, que es la elevación del edificio para llegar a Dios, y luego la luminosidad. El muro va a perder su función sustentante, dando un papel a las vidrieras. Y esa luz también es la representación de Dios, es decir, tanto la elevación como la luz del edificio nos va a llevar a Dios. En esta fotografía os muestro la comparativa de lo que es verticalidad y luminosidad entre lo que sería una construcción todavía románica y lo que es la construcción de una catedral gótica. A la izquierda estáis viendo la Basílica de Saint-Sernin, una basílica románica que se encuentra en Toulouse y es una auténtica maravilla. Esta basílica sigue a rajatabla los cánones de lo que sería una iglesia de peregrinación en cuanto a la Catedral de Santiago de Compostela, porque son muy, muy parecidas. Lo único que Saint-Sernin tiene 5 naves y la Catedral de Santiago de Compostela tiene 3. Cuando nos acercamos a la Basílica de Saint-Sernin, como podéis observar, es una iglesia románica. Ya sabéis que el románico se basa en muros gruesos, poca iluminación, aunque es una iglesia bastante potente, bastante grande. Estamos hablando de Francia y estamos hablando de una de las iglesias más importantes de peregrinación. Quiero que observéis, porque aquí las bóvedas que se están utilizando es la bóveda de cañón con arcos fajones. Luego esta parte de aquí se le llama triforio. El triforio es deambulable, es decir, yo puedo deambular por él. Esto es algo habitual en las iglesias de peregrinación, porque daos cuenta que en estas iglesias dormían peregrinos. Entonces en ese lugar que os marco, ese triforio deambulable, es un lugar donde se podían instalar los peregrinos. Y luego tenemos, bueno, pues la arquería de separación de naves, que bueno, no hace falta que os diga, pero son con arcos de medio punto. ¿Qué ocurre? Que al triforio, al ser deambulable, estamos hablando que es como si fuera una primera planta, las ventanas se encuentran justamente en el muro exterior y nos encontramos con que a la luz le cuesta penetrar por el triforio. Entonces ese es el problema que tienen muchas de estas iglesias románicas. Son muros muy gruesos, tienen muy pocos ventanales abiertos y la iluminación es bastante tenue en el interior. Lo que se busca en la iglesia románica es el recogimiento, ¿no?, y un poco el miedo. Esa sería la búsqueda, ¿no?, del románico, a través del miedo de un Dios tenebroso que te va a juzgar, que eso también lo imprimen, ¿no?, dentro de las pinturas interiores de estas iglesias románicas. Pero luego, sin embargo, nos vamos a la derecha, que es la Catedral de Amiens, que me tiene loquita. Y como podéis observar, claro, claramente la bóveda ha cambiado, es la bóveda de crucería. Ahora os contaré, bueno, en qué funcionamiento tiene esta bóveda. Es una bóveda que te permite poder hacer unas iglesias bastante más altas, porque no están hechas enteramente, para que entendáis, en una piedra básica, sino que van a utilizar algún tipo de elemento que va a aligerar bastante las bóvedas. Pero aquí lo que necesitamos es buscar la luz. Entonces, para buscar la luz necesitamos que se puedan abrir
abrir ventanas para que penetre directamente la luz. Entonces, lo que tenemos aquí es una arquería de separación de naves con este arco apuntado. Este sería el triforio, es decir, lo mismo que aquí en la Basílica de Saint-Sernin, pero aquí el triforio ya no es deambulable, lo único que este triforio todavía no está calado, aquí todavía no lo intentan, pero le incorporan una nueva planta más para que entendamos en el alzado, que se llama claristorio. El claristorio lo que nos permite es directamente abrir ventanal. Al abrir ventanal nos permite que entre directamente la luz. Esto es un juego de verticales y de horizontales. Cuando hablo de horizontales, se ve el triforio sería una horizontal, el claristorio es otra horizontal, pero luego las verticales, bueno, pues lo van rompiendo con estos baquetones que luego os explicaré. Entonces, bueno, pues van ganando en verticalidad y horizontalidad. Esa sería la diferencia entre una iglesia románica y una catedral gótica. Entonces, la catedral gótica busca lo que os comentaba, verticalidad y busca luminosidad. En esta imagen os muestro la Catedral de Beauvais. Es una catedral, lo que os digo que luego me voy a centrar en todas las más importantes góticas, porque luego os contaré un poquito cada una de las historias de estas catedrales del norte de Francia, pero esta es la catedral icono de la altura, son 48 metros de altura en total. Entonces, cuando hablamos de altura, la Catedral de Beauvais es el claro ejemplo. En la Catedral de Beauvais, entonces en la cabecera tenemos, me voy a ir a la cabecera, tenemos la arquería de separación de naves, esto sería el triforio. ¿Os habéis dado cuenta que el triforio no pasa como en la Catedral de Amiens, que no está calado, sino que en este caso ya está abierto, nos permite, permite que entre la luz, y luego tenemos el claristorio, que sería esta zona de aquí, donde como veis es muy alto y lo que hace es que nos permite también que penetre la luz gracias a ese gran ventanal, a esas grandes vidrieras. Entonces esto se consigue, esta luz se consigue gracias a la altura y gracias a calar, en este caso, bueno, pues este triforio. ¿Cómo se consigue la altura? Bueno, pues ya lo iremos viendo a través de la construcción de la catedral gótica, pero veremos que Beauvais, para conseguir esta altura de 48 metros, bueno, pues tuvo bastantes complicaciones. Son complicaciones constructivas, son 48 metros y vamos a ver que desgraciadamente la catedral de Beauvais no está terminada porque se les cayó parte de la catedral debido a la altura. Es una catedral que necesitaba otro sistema constructivo, bueno, sobre todo para sujetar las bóvedas por la parte exterior, algo que no hicieron bien, y entonces ya veremos cómo al final se les termina cayendo. En esta imagen, dicho en este esquemita, os muestro, bueno, pues algunas de las características de la catedral. Nos vamos a la planta de una catedral. Cuando hablamos de la planta estamos hablando de grandes construcciones, así que las catedrales suelen tener entre 3 o 5 naves. Luego hablamos de un transepto centrado y poco sobresaliente. Cuando hablamos del transepto es la nave de crucero, luego en planta ahora lo voy a explicar, pero cuando hablamos poco sobresaliente es que no marca excesivamente mucho la cruz latina, como por ejemplo sí lo hace la Catedral de Santiago de Compostela. Luego tiene doble girola normalmente. Cuando hablamos de la nave de girola es la nave que va por detrás del altar, lo que hace es que gira por detrás del altar y el nombre de girola. En la Catedral de Santiago de Compostela es solamente una nave de girola. Vamos a ver que las catedrales tienen normalmente dos, pero hay excepciones. Luego nos vamos a encontrar con capillas poligonales, sobre todo las que están en la zona de la nave de girola, pero nos vamos a encontrar con otras capillas poligonales que se van a construir para albergar enterramientos de personajes importantes que se van a querer enterrar en la catedral. Y luego, bueno, pues tiene un gran presbiterio y luego también el coro. Lo del tema del coro, bueno, ya hablaremos, porque el tema del coro en el caso de Francia ya no se conservan, pero tampoco se construyeron. Pero, por ejemplo, en el caso de España, las sillerías de coro están a la orden del día. Entonces, claro, ya luego lo que os digo es que cada lugar, cada país tiene unas características completamente diferentes. Y luego el alzado es lo que os he explicado antes del triforio y el claristorio. Lo primero, gran verticalidad. Segundo, triforio abierto al exterior y luego también al interior, perdonad, y luego también al exterior. Luego el claristorio con grandes vidrieras y luego torres y cimborrios con chapiteles o agujas. Cuando hablamos de chapiteles o agujas es que hablamos de que las torres se le van a incorporar también una serie de agujas para en el exterior, porque la verticalidad no solamente se quiere conseguir en el interior, sino que cuando el fiel vaya a entrar vea todavía mayor verticalidad en el exterior. O sea que el edificio cuanto más alto sea, muchísimo mejor
mejor y no hace falta que la nave sea la más alta, sino que también las torres ganen en esa altura. Entonces esto se va a hacer para que también, bueno, pues llame muchísimo la atención y se llegue a Dios a través de esa altura de las torres. En esta imagen os muestro la de Chartres. Es una catedral preciosa y aquí vemos la planta. La planta, bueno, comentaros que es una planta de cruz latina. Esto es lo primero de todo. Entonces, comentaros las características de la planta que os he comentado en el esquemita anterior. Por un lado, vamos a contar el número de naves. Esta es una nave lateral. Esta es la otra, nave central, y esta es la otra nave lateral. Estamos hablando de 3 naves, lo que tiene la catedral de Chartres. Si nos vamos a la cabecera, esto que tenemos aquí, esto que os marco es el presbiterio, y detrás del presbiterio estaría la nave de girola. En este caso son 2 naves de girola. Aquí os marco la primera nave de girola y aquí os marco la segunda nave de girola. Quiero que observéis porque donde está la segunda nave de girola tenemos una serie de absidiolos, que es esto que os estoy marcando aquí, que bueno, pues funcionan con una serie de capillas. Lo que os digo, este tipo de capillas se solían utilizar para enterramientos. Luego puede haber una serie de añadidos en este tipo de construcciones. Chartres no es el caso, pero si nos vamos, por ejemplo, a la Catedral de Burgos, tenemos el añadido de la Capilla del Condestable, que precisamente tiene una capilla de carácter poligonal. Esto es lo que yo os comentaba, bueno, pues de personajes importantes que luego se quieren enterrar en la catedral. Y esto que os estoy marcando es la nave de crucero o la nave de transepto. Entonces aquí veis cómo no está excesivamente marcada en la planta, es decir, la cruz latina no está excesivamente marcada con la nave de transepto. Esto se hace para compactar muchísimo más el edificio y para que entre muchísima más luz. Si yo la nave de transepto la alargo un poquito más, como ocurre por ejemplo en Santiago de Compostela, en esta nave de transepto las ventanas que se puedan abrir en esta zona son ventanas que ya hacen que penetren bastante menos la luz. Entonces cuanto más compacto esté el edificio por estas zonas de aquí, entrará y penetrará muchísima más luz. Por eso no están excesivamente marcados en planta. ¿Os habéis dado cuenta que en la planta hay una serie de X que luego os contaré un poquito porque esas son las bóvedas de crucería, pero ya luego os contaré porque hay diferentes tipos de bóvedas de crucería. Esta imagen que tenéis aquí es la fachada de una catedral gótica, de lo que sería la verticalidad buscada a través de la fachada. Por un lado, quiero mostraros, bueno, pues algunos elementos que se van a utilizar, como estos que os marco aquí, que pone el número 6 y que pone el nombre de pináculo. Estos pináculos se colocan de manera decorativa, pero también constructiva. Es un tipo de decoración que además, bueno, pues termina en punta porque la idea sería buscar la verticalidad también en el exterior. Luego, por otro lado, tenemos un elemento que se le llama el gablete, luego lo vamos a ir viendo a través de las diferentes catedrales, al final lo vais a terminar sabiendo de memoria, que es este añadido que se utiliza en la fachada a modo de triángulo para también ganar verticalidad. Como observáis, también aquí hay otros pináculos, aquí hay otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, entonces se van a ir ubicando pináculos para poder, en este caso, ganar en verticalidad. Esto que estáis viendo aquí es la sección de una catedral gótica. Aquí vamos a ver estos elementos sustentantes, tanto externos como internos, para que la catedral no se nos caiga y para que pueda ganar en verticalidad. Lo primero de todo es que tenemos que tener en cuenta que la nave central tiene que ser muchísimo más alta que la lateral. Cuanto más alta sea la nave central, más luz va a entrar, pero más complicaciones constructivas nos va a derivar. La manera de cubrir la catedral gótica, ya sabéis que son con estas bóvedas de crucería. Os lo explico aquí en este esquemita de la derecha. La bóveda de crucería, como su nombre indica, bueno, pues se utiliza con un arco ojival y lo que hace es que se entrecruzan 2 arcos ojivales en el centro. Si observáis, cada nervio, son 2 nervios que formaría cada uno de los arcos apuntados, irían, bueno, pues el empuje a su correspondiente
bueno, pues esquinita que os estoy marcando aquí, que son estos baquetones, que da justamente el peso a la parte inferior, se reparte hacia abajo y daría al correspondiente pilar que tenemos. Este, por ejemplo, daría el empuje aquí y este da el empuje directamente a esta zona que tenemos aquí. Pero ¿qué ocurre? Que si solamente tenemos estos pilares internos para sujetar el edificio colapsa porque también el empuje va hacia afuera. Entonces, la única manera que tenemos para que la catedral no se nos caiga, sobre todo esta nave central, es incorporarle unos elementos sustentantes externos para que sujete, en este caso, este empuje hacia afuera. Entonces, esta bóveda empujaría hasta esta zona que estáis viendo aquí. Entonces, se va a utilizar este elemento que se le llama el arbotante para que sujete el empuje que hace la bóveda hacia afuera, hasta ese lado. Pasa exactamente igual con este arbotante, lo único que este arbotante no estaría bien colocado. Ya luego os contaré porque esto es una sección de la Catedral de Amiens que tuvieron ese problema. ¿Qué ocurre? Que para que pueda salir este arbotante necesitamos un gran contrafuerte, que es este que tenemos aquí. Ese contrafuerte se alarga y del contrafuerte saldría el arbotante y el arbotante me sujetaría la bóveda también por fuera. ¿Qué ocurre? Que este contrafuerte me hace también, este que tenemos externo, me hace de elemento sustentante exterior de la bóveda de crucería que estaría en la nave lateral. La nave lateral no necesita el arbotante, solamente le hace falta el contrafuerte porque esta no va a ganar la altura que, por ejemplo, va a ganar la nave central. Y el pináculo, que parece que es una tontería y es decorativo, no lo es, porque el pináculo es bastante grande, ejerce bastante peso y ejerce un peso hacia abajo, para que entendáis, para que el contrafuerte todavía tenga mayor estabilidad. Si nos fijamos en la sección de la izquierda, pasa exactamente igual. Esta es la nave de crucería, ¿la veis? Entonces está colocado el arbotante justamente donde ejerce la bóveda de crucería el empuje hacia afuera. Vemos aquí el contrafuerte exterior me está contrarrestando exteriormente a la nave lateral y luego vemos aquí cómo se alarga, de ahí sale un arbotante y de aquí sale otro. Esto algunas veces es algo normal utilizar arbotantes dobles porque en algunas catedrales todavía se está probando, pero vemos que hay en otras catedrales que solamente tienen un arbotante porque ya saben muy bien, bueno, pues dónde va el empuje exterior. En esta imagen os muestro el triforio y el claristorio de la Catedral de León. La Catedral de León es una auténtica cajita de luz, es magnífica y es una de las más evolucionadas. Además, es una copia completa de las catedrales del norte de Francia. Aquí vemos perfectamente la verticalidad que yo os comentaba. Este es el claristorio, este es el triforio que está calado y aquí tenemos la arquería de separación de naves. Aquí os puedo explicar muy bien lo del tema de los empujes. Aquí tenemos la bóveda de crucería. Recordar que la bóveda de crucería es como si cruzara dos arcos apuntados. Entonces cruzamos uno, cruzamos el otro y lo que os digo, los empujes van hacia abajo, van hacia aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues en esta ocurre igual, el empuje llega hacia el pilar, pero si solamente llegara hacia el pilar, la catedral colapsa. Entonces tendríamos exteriormente los arbotantes y ese contrafuerte tan alto para poder sujetar la catedral desde el exterior. En este esquemita os muestro los principales elementos constructivos. Por un lado, en el gótico tenemos el arco apuntado u ojival, luego a medida que va avanzando el gótico hay otros arcos que ahora os voy a enseñar, luego tenemos la bóveda de crucería u ojival también, porque parte lo que os digo de ese arco apuntado, luego el pilar baquetonado, que es el pilar interior que hemos visto, que es el que sujeta, en este caso, la catedral por dentro, y luego otros elementos de empuje laterales, que en este caso son los contrafuertes y los arbotantes. Este esquemíticos, el arco gótico va evolucionando a lo largo del tiempo, entonces en el momento del gótico pleno tenemos el arco apuntado con decoración de tracería muy sencilla, luego el siglo XIV sigue utilizando el arco apuntado, pero como ves la tracería se va barroquizando bastante y luego tenemos el siglo XV. El siglo XV incluimos el arco apuntado, esta es la decoración flamígera que yo os comentaba que ves como si fueran llamitas, entonces por
eso se le llama el gótico flamígero, pero por ejemplo aparecen otros arcos como el conopial o el arco rebajado o carpanel. Por ejemplo, estos dos arcos son muy utilizados en España, sobre todo en el estilo Reyes Católicos, pero no solamente en las catedrales, sino también en los edificios civiles del gótico, que claramente hoy no os voy a explicar porque no me da para más. Simplemente con las catedrales yo creo que nos vale. Entonces, lo que os digo, estos dos arcos ya pertenecen al siglo XV. En este esquemita bóvedas que hay en el gótico, para que os hagáis un poquito una idea, porque hay catedrales que tienen un tipo de bóveda y hay otras que tienen otro tipo de bóveda, y además también podéis saber de qué etapa es precisamente esa catedral o esa parte de la catedral, simplemente observando el tipo de bóveda que se realiza. Nos vamos al gótico pleno, que hoy todas las catedrales son de esta época, del gótico pleno. Entonces tenemos dos clases de bóvedas. Por un lado tenemos la cuatripartita, que es esta que os marco con el número 1. Se llama cuatripartita porque tiene 4 partes, 1, 2, 3 y 4. Y luego tenemos la bóveda, que es esta que veis aquí con el número 2, que se llama sexpartita. Esto también es muy sencillo, está dividida en 6 partes. Os las marco: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 partes. ¿Qué ocurre cuando una bóveda es sexpartita? ¿Qué es lo que tenemos aquí a la derecha? Esta es la nave central, esto que os estoy marcando, y estas son las naves laterales. Cuando la bóveda es una bóveda sexpartita y está dividida en 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en las naves laterales va a coincidir que la nave lateral tiene 2 bóvedas cuatripartitas, es decir, 1 y 2. Es para que entendáis que, bueno, que es imposible hacer sexpartitas en las naves laterales, sino que las naves laterales, bueno, pues para coincidir con la bóveda sexpartita se van a hacer una a un lado cuatripartita, otra a otro, otra a un lado y otra a otro. Es pura geometría, no tiene más. ¿Qué ocurre? Que luego las bóvedas de crucería se van barroquizando. Llegamos al siglo XIV. Y el número 3 veis que pone bóveda de terceletes. Se le llama de terceletes porque hay una serie de nervios que son decorativos que se le llaman así. Entonces tenemos por un lado, para que entendáis, la 3 es la de terceletes, tenemos aquí una bóveda de crucería sencillita, pero luego, sin embargo, se le incluyen estos nervios que os estoy marcando aquí. Estos nervios que os estoy marcando aquí son estos terceletes. Entonces lo que haría es esta decoración, bueno, pues tan interesante y un poquito más barroca. Estas son del siglo XIV. Luego tenemos tanto la cuarta, la quinta como la sexta, ves que pone bóvedas estrelladas. Entonces esta sobre todo se suele utilizar más en el siglo XV, sobre todo en España. Entonces son bóvedas ya estrelladas, se le llama así porque, bueno, porque forman estrellas de diferentes, bueno, pues de diferentes formas y todo jugando un poquito con la geometría. Aquí me acuerdo mucho, sobre todo de las bóvedas califales, ¿no?, que tuvimos en Al-Ándalus, en el Califato de Córdoba, porque son muy parecidas, se basan concretamente también en el cuadrado con una bóveda de crucería, pero la curiosidad que tiene, por ejemplo, una cúpula califal o una bóveda califal es que estos nervios que estáis viendo no se cruzan en el centro, algo que en el gótico es totalmente lo contrario. En esta imagen os muestro el interior de la pobrecita Catedral de Notre Dame. Ahora ya no tenemos esto, pero bueno, es una pena, la verdad es que me da mucha pena explicarla. Entonces es para que veáis el ejemplo de una bóveda sexpartita. La Catedral de Notre Dame la tenía así. Entonces tenemos aquí este cuadrado que formaría esta bóveda de crucería y os muestro aquí las 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos una sexpartita. Si nos fuéramos a las naves laterales, esta bóveda sexpartita formaría en las naves laterales, bueno, pues una bóveda cuatripartita en este lado y otra bóveda cuatripartita en este, y pasa exactamente igual en el mismo, en el lateral izquierdo. Entonces, como veis, Notre Dame tiene una bóveda sexpartita. Aquí tenemos la fotografía y aquí vemos otra vez las 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenéis la bóveda sexpartita. La Catedral de Amiens tiene una bóveda cuatripartita, para que veáis simplemente, bueno, pues la diferencia, que os marco el cuadradito.
Y aquí os pongo las 4 partes. Entonces son 4 partes, cuatripartita. Y esto que estamos viendo aquí es la zona del crucero. Entonces en la zona de crucero, en la Catedral de Amiens, decidieron utilizar una bóveda de tercelete. Recordad, aquí tenemos los 2 arcos apuntados y luego por otro lado tenemos los terceletes, que es estos nervios decorativos que os estoy mostrando aquí. Entonces aquí tenemos una bóveda de tercelete. Pero cuando me tengo que ir a un ejemplo de una bóveda estrellada, ya os he comentado que se utilizan mucho en España en el siglo XV, sobre todo a finales del siglo XV. Esto que estamos viendo aquí es la iglesia de San Juan de los Reyes y vemos como en San Juan de los Reyes, mandada a construir por los Reyes Católicos, se está utilizando una bóveda estrellada, que lo que os digo es bastante más barroquizante que las anteriores, bastante más decorativa. Hay una bóveda de la cual no se ha hablado, no venía en el esquemita, pero es simplemente como curiosidad, que es la famosa bóveda de abanico, que es una bóveda gótico inglés. La bóveda de abanicos, esta que estáis viendo aquí, se le llama así porque parece un abanico desplegado. Entonces, esto es una característica que es concretamente inglesa, pero me interesa que lo sepáis porque es para que veáis que, bueno, pues luego en cada zona, bueno, pues el gótico va a ir variando y va a tener sus diferentes peculiaridades. Os muestro los elementos sustentantes, tanto exteriores como interiores, para que ya entendamos bien cómo es la construcción de la catedral gótica. Quiero mostraros, por un lado, la propia bóveda de crucería. La bóveda de crucería, en este caso cuatripartita, que es la más sencilla, vemos cómo están estos 2 arcos apuntados que se entrecruzan. Para poder formar la bóveda se va a utilizar un elemento como rellenador de estos huequecitos que tenemos aquí, que recibe el nombre de plementería. Y esto es lo que yo os comentaba antes de la aligeración de los materiales. No podemos utilizar unos materiales excesivamente pesados en la bóveda, como si, por ejemplo, se utilizaba en una iglesia románica o una catedral románica, porque la altura no lo permite, porque si utilizamos un material muy pesado, al final, bueno, pues la bóveda se nos va a venir abajo. Entonces, la plementería se utilizaba con unas piedras o un material bastante más ligero para que así la bóveda pueda aguantar. Recordamos que los empujes van a ir hacia abajo y hacia el lateral. Entonces, por un lado, cuando va hacia abajo, este es el pilar baquetonado, se le llama baquetonado porque cada columnita que estáis viendo aquí son baquetones y esto sería el que sujetaría desde el interior, es decir, ese elemento sustentante interno, al igual que los arcos de separación de naves, que estos también hacen, bueno, pues su correspondiente papel, sobre todo porque sujetan el claristorio también y el triforio desde el interior y luego, bueno, pues hacen esa función también de separación. Y luego tenemos aquí el arbotante, que bueno, el arbotante ya se nos ha quedado claro, como la bóveda va a ejercer bueno, pues un empuje hacia afuera también, el arbotante será el encargado de sujetar ese peso desde el exterior. Luego tenemos el contrafuerte, como veis que es muy alto, porque el contrafuerte, bueno, pues va a sujetar la nave lateral y la bóveda de la nave lateral y luego también se va a alargar para que puedan salir los correspondientes arbotantes. Y esto que tenéis aquí es el pináculo y el pináculo hace, bueno, pues una función de empuje y de peso hacia abajo para mantener estable ese contrafuerte. A modo de resumen, estos son los elementos sustentantes laterales que nos encontramos. Aquí tenéis el arbotante, también se llama botarel, pero nadie lo llama así, que es este arco exterior que desvía los empujes oblicuos a los contrafuertes exteriores. Luego está el contrafuerte o estribo, que están exentos y bueno, pues lo que hacen es que empujan hacia el suelo para que en este caso la catedral no se caiga. Y luego está ese pináculo que también es decorativo, pero que tiene un empuje vertical, recordarlo, hacia abajo. Imagen maravillosa de la Catedral de Notre Dame antes, desgraciadamente, del incendio y es para que veáis la colocación de los arbotantes. ¿Ves aquí donde aparecen los arbotantes? Estos son los arbotantes que da su correspondiente contrafuerte. Aquí tenemos los pináculos y ahí vemos otro de los contrafuertes y donde sale el correspondiente arbotante. Comentaros que esto que estáis viendo aquí, este es el problema que tuvo la Catedral de Notre Dame
cuando sufrió ese incendio el 15 de abril del año 2019. Esa aguja no tiene que estar ahí. Esta aguja es realizada por el arquitecto y restaurador francés Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc colocó esta aguja porque le dio la gana. Era un hombre que más que restaurar hizo lo que quiso, y la aguja no era, bueno, pues un elemento que tuviera que estar ahí porque estaba ejerciendo un empuje hacia abajo en la zona del triforio. ¿Qué ocurre? Que de ahí los problemas que surgieron con la construcción de la Catedral de Notre Dame. Estás colocando un elemento que pesa y que no tiene que estar ahí. Además la hizo de hierro, porque era la arquitectura del hierro, estamos hablando del siglo XIX, se puso de moda, como no. Y bueno, pues para emular esa altura y esa grandiosidad, ¿no?, de la catedral gótica, Viollet-le-Duc se sacó de la manga esta aguja. Era lo que se estaba restaurando cuando se produjo el incendio, y el problema que tuvo esta aguja es que al ser de hierro, bueno, pues el incendio hace que se fundiera el hierro y cayera a plomo encima de las bóvedas de crucería de la catedral. De ahí que, bueno, pues se llevará por delante toda la nave central y parte de las laterales. Si esa aguja no hubiera estado ahí, bueno, pues otro gallo hubiera cantado, pero Viollet-le-Duc decidió hacer eso. O sea, hierro que con lo que os digo, con un incendio, con calor, se funde. O sea, no puede ser, no se debería haber hecho esto, pero claro, en aquellos momentos no se tenía un rigor patrimonial que es el que tenemos en la actualidad. Esta es la zona de la cabecera de la Catedral de Notre Dame. A ver los maravillosos arbotantes. A mí me encanta los arbotantes. Yo creo que es un elemento de la arquitectura en general que más me gusta, porque es como si tú con el brazo ejercieras un empuje para que no se caiga. Es como cuando a lo mejor se nos viene algo encima y nosotros de repente lo paramos con el brazo, ¿no? Entonces ese empuje que nosotros hacemos con nuestro brazo y con nuestra palma de la mano para sujetar es el empuje que realmente, bueno, pues hace el arbotante para que no se caiga la bóveda. El gótico no solamente es arquitectura, también es decoración. Entonces nos vamos a encontrar marcos donde hay una decoración, dependiendo también un poquito del lugar y dependiendo también un poquito de la importancia. Por ejemplo, cuando en el románico el capitel era un lugar importantísimo decorativo, en el gótico pierde importancia. En el capitel en el románico la función que tenía sobre todo era didáctica. Eran capiteles historiados que nos contaban historias del Antiguo, del Nuevo Testamento. Pero en este caso, bueno, pues los capiteles en el gótico pierden importancia porque daos cuenta que son naves muy altas, entonces donde se encuentra el capitel en algunas ocasiones es tan alto que es imposible poder ver la lectura, ¿no?, de una iconografía. Entonces los capiteles, bueno, pues van a ser normalmente vegetales. Luego tenemos el retablo. Este sí que es un elemento fundamental que va a ir evolucionando a través del tiempo. Nos lo vamos a encontrar en el presbiterio, pero también nos vamos a encontrar pequeños retablos en las capillas que se van a realizar en la catedral. Luego, por otro lado, tenemos las sillerías de coro, pero la sillería de coro también un poco tiene que ver con el tema del lugar. Por ejemplo, en España la sillería de coro es un icono completamente de la arquitectura gótica. Sin embargo, bueno, pues en las catedrales de Francia no existen sillerías de coro. Pros y contras que tiene la sillería. Bueno, pues en Francia no hay sillería de coro, lo que nos permite ver perfectamente todo el entorno de la nave central y ver toda la amplitud que tiene la catedral, pero en España, bueno, pues eso no nos lo permite, pero luego las sillerías de coro que tenemos en España son auténticas maravillas. Esto sí que es made in Spain. Luego tenemos la decoración más importante en las portadas. En las portadas nos vamos a encontrar decoración en el tímpano, que es justamente la parte decorativa del centro de la portada, en las arquivoltas, que son los arquillos o arcos apuntados que van a ir alrededor de ese tímpano. Luego tenemos decoración en las jambas, que son los laterales de la puerta, el parteluz, que se le llama así porque es la puerta de entrada a la catedral, que se coloca como si fuera una escultura central que nos divide la puerta en dos, por eso se llama parteluz. Y luego los gabletes, que recordar que son esas molduras triangulares a modo de decoración, pero que dependiendo también el lugar está decorado más o menos. Por ejemplo, en Francia nos vamos a encontrar gabletes que incluyen incluso escultura, pero por ejemplo, si nos vamos a gabletes en España simplemente es decorativo y bueno, pues para apuntar más hacia la verticalidad. Y luego, bueno, un icono completamente de la catedral gótica, porque la catedral gótica no solamente es la decoración de las portadas, de la sillería, del retablo, sino también los ventanales, también la vidriera, porque la vidriera es parte fundamental, en este caso, de la catedral gótica. Daos cuenta que una de las
características es la luminosidad, y para ganar luminosidad se necesitan grandes ventanales, pero esos ventanales se van a comportar en esos momentos también como lugar de didáctica. Nos vamos a encontrar con esas vidrieras decoradas, con representaciones del Antiguo, del Nuevo Testamento, de los santos, porque la historia de los santos en el gótico también se hace famosa, y luego también la rosa, ¿no? Que serían los rosetones, las rosas como lo llaman los franceses, que es esa decoración que nos va a aparecer a modo de círculo, sobre todo están, bueno, pues al final de la nave central, justamente dando a la fachada de la fachada principal de la catedral, o en el final justamente en las fachadas de las naves, de la nave de crucero. Entonces, bueno, es una auténtica maravilla los rosetones, yo creo que es una de las partes más impresionantes de las catedrales góticas. Hoy he querido hacer un homenaje a la Catedral de Notre Dame, porque se ha sido restaurada a lo largo de los siglos, pero merece un homenaje porque lo que os digo ha sido una catedral que desgraciadamente ha sufrido este incendio, algo que ya no debería ocurrir, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, pues de los errores se aprende, vamos a pensar en eso. Esto que tenemos es lo que os digo, la fachada de la Catedral de Notre Dame, entonces la escultura nos la encontramos por un lado en el tímpano, estos son las arquivoltas. Esto que tenemos aquí son las jambas, este es el parteluz, y en el caso de Notre Dame también tenemos esta galería de reyes que fue colocado posteriormente por Viollet-le-Duc, porque en la Revolución Francesa estos reyes desaparecieron. Entonces aquí tenemos un ejemplo de dónde aparecería en este caso este tipo de decoración. Fachada de la Catedral de Amiens, y bueno, Amiens sí que es una auténtica Biblia andante, sobre todo la zona de la portada. Aquí tenemos la portada central, vemos que la decoración está en las arquivoltas, tímpano, jambas, y el parteluz pasa exactamente igual en la entrada de las naves laterales, y luego aquí podéis ver el rosetón. Normalmente el rosetón que tenemos en la zona de la fachada principal de las catedrales suele ser ya un rosetón flamígero, nos lo vamos a encontrar en muchas de ellas, porque justamente la fachada principal de la catedral es lo último que se termina. Se empieza por la cabecera y se termina por la fachada. Se empieza por la cabecera por una sencilla razón. Bueno, pues en cuanto esté terminada la cabecera, se consagra la catedral y ya se puede dar culto. Entonces, esto es importante para que la catedral continúe la construcción, porque la catedral, oye, tiene también una importante subvención, ¿no? Por parte de los reyes de Francia, nobles y eclesiásticos, pero también es importante el culto que tenga la catedral. Entonces, bueno, pues cuanto más culto y reliquias estupendas tenga, pues muchísimo mejor, porque más dinero se consigue. Aquí tenemos la vidriera de la Catedral de Chartres y también de la Sainte-Chapelle. A la izquierda es la Catedral de Chartres y a la derecha es la Sainte-Chapelle. Entonces, bueno, ¿qué os voy a contar? Son dos de las construcciones donde mantiene afortunadamente parte de las vidrieras, porque ya luego os contaré bueno, el problema que tuvo Francia y sus catedrales en la Primera Guerra Mundial, porque muchas de estas vidrieras saltaron por los aires, pero afortunadamente se han conservado. Entonces, bueno, ¿qué os voy a contar? Esto es una auténtica Biblia en color, es una auténtica didáctica en color, y os podéis imaginar a la hora de penetrar, ¿no? Los rayos de sol a través de estas ventanales, y bueno, pues que en este caso dieran este juego de colores en el interior del templo, con la luminosidad, con la verticalidad. Bueno, si fueras un habitante del siglo XIII, no me extraña que tuvieras casi una relación mística, ¿no? Con el edificio y, como no, con Dios. De rosetón, en este caso el rosetón de la Catedral de Notre Dame de París. Esto que estamos viendo aquí es la nave de crucero, que lo que os digo finaliza con el rosetón, que lo tenemos en el interior. Entonces, claro, la visión que tiene exterior e interior no tiene nada que ver. Yo pienso que también que la catedral gótica es un elemento de sorpresa para el que entra, para el fiel. Por fuera se sorprende de la altura, se sorprende por la monumentalidad, se sorprende, bueno, pues por la verticalidad, pero luego entra para, bueno, tener ese encuentro, bueno, místico, ¿no? Con Dios a través de la iluminación y también, bueno, pues de estas vidrieras, ¿no? Que están representando el color y la luz.
Y nos acercamos ya a la arquitectura gótica en Francia. Os voy a contar un poquito de estas catedrales después de esta introducción al gótico, que ya que creo que con esto ya, bueno, pues tenéis una base fundamental. La arquitectura gótica en Francia tiene esta voy a enseñar las principales catedrales del principio del gótico y del gótico pleno. Entonces tenemos por un lado el nacimiento del gótico, que hablamos de Saint-Denis, 1144. Luego tenemos el gótico arcaico, donde nos vamos a encontrar la catedral de Notre Dame y la catedral de Laon. Y luego nos vamos a acercar al gótico clásico, al gótico pleno, que es el siglo XIII, donde nos encontramos la catedral de Amiens, la catedral de Reims, la catedral de Beauvais, y luego hablaremos de Rouen y la Chapelle. Y luego ya en Francia, bueno, pues se alarga, bueno, se va al gótico al sur de Francia en el siglo XIV, claramente va avanzando, y luego tenemos ya la arquitectura gótica del siglo XV, sobre todo toda esta zona de la arquitectura gótica del siglo XIV y siglo XV. Las mejores catedrales se encuentran en el centro y sur de Francia a medida que va avanzando el gótico por todo el territorio francés. Nos acercamos a la primera etapa, que es el nacimiento de la abadía benedictina de Saint-Denis. Este nacimiento del gótico, ahí lo tenéis, en el primer cuarto del siglo XII, rayando casi la mitad, lo que os digo, 1144, os vais a saber la fecha de memoria. Y luego la característica que tiene Saint-Denis es la doble girola y la bóveda ya de crucería muy marcada, todavía con pervivencia románica, estamos conviviendo con el románico. Y lo que os digo, la abadía benedictina de Saint-Denis es el mejor ejemplo. Comenzamos por la abadía de Saint-Denis, que es el origen del gótico. Hoy está situada en el barrio de Saint-Denis en París. Ya desde el Bajo Imperio, en época romana, existía un cementerio en esta zona. En el siglo IV se erigió un mausoleo y en el siglo V Santa Genoveva adquirió las tierras colindantes e hizo construir una catedral ampliada 2 veces en época merovingia. Hacia el año 630 fue enterrado San Dionisio o Saint-Denis, que es el primer obispo de París, junto con 2 compañeros. En el año 750 se empezó a construir un nuevo santuario por orden de Pipino el Breve y durante la época carolingia construir una iglesia, pero fue renovándose hasta que llegó el abad Suger, consejero de Luis VI el Gordo y de su hijo el futuro Luis VII de Francia, primer marido de Leonor de Aquitania, para que ubiquéis un poquito la historia. El abad Suger hizo derribar la zona del altar y mandó erigir la primera construcción gótica conocida. Las obras comenzaron en el año 1140 y fue consagrada la abadía en el año 1144. Desde la muerte de Hugo Capeto, la basílica contiene las tumbas de los reyes de Francia. Como curiosidad, los reyes de Francia pasaban por aquí antes de ir a la guerra o a las cruzadas. En la Revolución Francesa se produjo la profanación de las tumbas y mi amigo Viollet-le-Duc se hizo cargo de las obras en el año 1840, salvando el edificio de la ruina, pero acabó rectificándolo en gran parte, reorganizando las tumbas reales que hoy se conservan. En esta imagen vemos la planta de la abadía benedictina de Saint-Denis. La planta, bueno, está muy cambiada por los hechos históricos que yo os he comentado anteriormente, pero bueno, para que os fijéis, tiene 5 naves. Os voy a hablar de lo principal. Tiene aquí 1, 2, 3, 4 y 5. La nave central, claramente más alta que las laterales. La nave es de crucería, o sea, la bóveda es de crucería cuatripartita, sencilla, no tiene más. Y luego si nos vamos a la zona de la girola, tiene 2 naves de girola. Mirad, aquí tenéis la primera y esta sería la segunda nave de girola. Esto sería el transepto, el crucero, pero como veis ni siquiera está marcado en planta y esto vais a ver que es algo habitual, no es la primera que nos vamos a encontrar, que también tiene esta planta donde el crucero no está marcado para ganar todavía en verticalidad y en luminosidad. Si observáis, esta es la fachada ahora afortunadamente ya está restaurada porque estaba muy sucia y la fachada, bueno, pues podemos ver donde hay elementos románicos, es que en la fachada la portada es románica y tiene algunos elementos románicos y es que lo más gótico que nos encontramos es en la zona de la cabecera, que es lo primero que mandó tirar el abad Suger. Entonces es lo que yo os comentaba de esta convivencia todavía del románico con el comienzo del gótico.
Este es el interior de la abadía de Saint-Denis, abadía magnífica, preciosa y como podéis ver, claro, no es la más alta, ni va a ser la más alta, estamos en el comienzo del gótico, pero como veis es un gótico muy, muy sencillito. Lo único que, bueno, es un edificio muy reconstruido que ha ganado en luz gracias a lo que ha hecho, bueno, pues Viollet-le-Duc. Por ejemplo, el triforio que estamos viendo aquí aparece calado, algo que en la primera construcción no estaba así, estaba tapado. Entonces, bueno, pero esto ha sido posteriormente un añadido que se le ha hecho Viollet-le-Duc, como siempre, porque le ha dado la gana. Y en esta imagen os estoy mostrando la zona de los pies de la iglesia. Vemos que aquí se conserva el órgano y luego, bueno, pues se pueden ver perfectamente las bóvedas de crucería cuatripartita. Luego a la derecha tenéis un cuadro que nos hace, bueno, pues una reconstrucción de cómo estaban esas tumbas de los reyes de Francia, que en la actualidad se conservan, pero lo que os digo, no tiene nada que ver la ubicación de estas tumbas a la ubicación que hay en la actualidad. Además es un cuadro muy importante porque aquí nos está mostrando el cuadro primero las vidrieras que como veis aquí no se conservan y luego también el triforio que aquí en este caso no está calado. Por eso os digo que es que se hizo posteriormente todo esto por gracia y obra de Viollet-le-Duc. Como veis es un hombre que me cae estupendamente bien. Y nos acercamos a la siguiente etapa, que es el gótico arcaico. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XII. Las características ya son góticas, pero vamos a ver que todavía hay algunos elementos de trasfondo románico. Vamos a ver que tenemos columnas, aparece la tribuna, el triforio, además deambulable, y bueno, van a aparecer las bóvedas espartitas, sobre todo en la Catedral de Notre Dame. Las principales, la Catedral de Sens, Laon y la Catedral de Notre Dame. No os explico Sens para no alargar mucho, me voy a quedar con Laon y con Notre Dame porque me parece que son las dos más importantes de esta etapa. La Catedral de Nuestra Señora de Laon es una de las mejores de esta primera etapa del gótico en Francia. El arquitecto es desconocido, pero se sabe que fue iniciada por el obispo Gualterio de Mortagne. Hay que puntualizar que normalmente en este tipo de edificios se sabe quién lo paga, pero no quién lo construye. Es decir, tenemos poca información sobre los maestros de obras. Comenzada en el año 1155, se encuentra en la ciudad de Laon, que es una de las más pintorescas y bellas de la zona porque conserva todo el entramado medieval del casco histórico. La nave tiene 26 metros de altura y esta iglesia fue construida como sede del obispado de Laon. En sus inicios había una catedral construida en el siglo VIII y estaba dedicada a San Salvador y a Santa María. Su consagración vino Carlomagno el 6 de septiembre del año 800. Más tarde se construyó un segundo edificio románico en el siglo XI hasta que en el siglo XII se produce una revuelta que ocasiona la muerte del obispo y la quema del palacio episcopal, que terminó extendiéndose a la catedral. Cuando se comenzó el templo gótico, se trasladaron las reliquias de San Benito a la catedral, pero fijaos, desde el año 1155 que comienza la construcción, no se va a consagrar hasta el año 1235. En la imagen, la fotografía de la fachada principal de la Catedral de Laon es una fotografía antigua de la Primera Guerra Mundial, sufrió muchísimo también esta catedral. Este es el interior de la catedral, que ya parece enorme, y es que lo es, porque las catedrales de Francia son imponentes, muy monumentales, son 26 metros de altura, no está nada mal. Y quiero que observéis la planta. La planta tiene algunas características especiales. Por un lado, tiene 3 naves, os la marco, 1, 2 y 3 naves. La nave central, más alta que las laterales, y la nave central es una bóveda sexpartita. Aquí se ve muy bien. Mirad, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí os marco el cuadrado de la bóveda sexpartita y recordar que coincide con 2 bóvedas de crucería de las naves laterales. Aquí se ve muy bien que es lo que hemos explicado, bueno, lo que os he explicado justamente en la introducción de la clase de hoy. Y luego esto que tenéis aquí es la cabecera. En la cabecera ves que no hay nave de girola. La cabecera es de testero recto, que es una de las curiosidades que tiene la Catedral de Laon. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, tiene importancia porque esto que estamos viendo aquí es el presbiterio. Al ser de testero recto me han colocado un maravilloso rosetón y como veis está dividida en 3 partes y cada ventanal
Cada ventanal que estáis viendo, que son 3, que representarían la Trinidad, por eso son 3 ventanales, también está decorado con vidriera, que son absolutamente espectaculares. Es una catedral que me gusta muchísimo. La fachada es magnífica, es una fachada que tiene todavía aire románico, se ve perfectamente en la zona del rosetón, como veis es un rosetón en cuanto a la decoración sencilla, se ve también en estos ventanales que abre las naves, en la zona de las naves laterales y luego también a la hora de los arcos, ¿no?, que dan entrada, ¿no?, a la zona de la portada, son arcos que tienen un ligero apuntamiento pero que todavía nos llama al románico. Luego además estas torres, como podéis ver, son torres chatas, son torres mochas. Aquí, por ejemplo, no se le incorporan agujas, algo que, por ejemplo, en España también va a ser algo habitual. Por ejemplo, la Catedral de Burgos es un ejemplo de ello. Y, bueno, como veis, es una catedral que todavía da la sensación como de robusta. Es una catedral, bueno, que no da la sensación de la ligereza que, por ejemplo, vamos a ver en otras catedrales francesas. Hay una leyenda, bueno, más una leyenda, es una realidad, lo tenemos aquí perfectamente marcado y es porque aparecen unos bueyes en la fachada, en las torres de la Catedral de Laon. Aparecen porque el pueblo de Laon quiso dar un homenaje a este animal, al buey, porque si no hubiera sido por el buey, la Catedral de Laon no se hubiera construido. Daos cuenta que para poder trasladar estas piedras de la cantera, en este caso a Laon, se necesitaba la fuerza animal y eran estos bueyes los que traían con estos carros estas piedras para la construcción de la catedral. De ahí que el pueblo de Laon quisiera dar este magnífico homenaje a los bueyes. En esta fotografía os estoy mostrando de la Catedral de Laon. Esta es una de las torres de la fachada principal y es para que veáis cómo convive aquí un poco el gótico con el románico. Tenemos por un lado estos ventanales, ¿verdad?, que nos llama un poquito al románico todavía, son arcos pero un poquito muy ligeramente apuntados, pero sin embargo ya nos encontramos estos ventanales laterales que son abiertos un poquito más tarde. Recordar que la catedral se consagra en el primer cuarto del siglo XIII, entonces estos ventanales, que son los últimos que se van a realizar, está hablando de una decoración de tracería muchísimo más labrada y más decorada. Lo que os digo, todo esto nos da un poquito de información sobre las etapas constructivas de la catedral. Aquí os muestro la nave central de la Catedral de Laon. Es una catedral impresionante, es magnífica. Entonces aquí se ve cómo todavía conviven elementos del mundo románico con elementos ya del mundo gótico. Primero, la arquería de separación de naves es muy bajita y tiene un arco apuntado muy sencillo. Las columnas que estáis viendo con estos grandes capiteles todavía nos recuerda a estas iglesias importantes del románico. Y luego si nos vamos a esta zona de aquí, que se ve muy bien, aunque ahora os voy a poner otra fotografía, esto es el triforio, que es deambulable. El triforio deambulable lo hemos visto en la Basílica de Saint-Sernin, pero también lo hemos visto en la Catedral de Santiago de Compostela, porque es que además es deambulable también. Recordar que son iglesias de peregrinación donde el peregrino se puede ubicar en estas zonas. Cuando el triforio es deambulable, recordar que la entrada de luz es menos directa, entonces se pierde la luz porque claro, es una zona hueca, bueno, pues que se tiene que iluminar esta zona y no permite que entre directamente a la nave central. Y eso que tenemos aquí es el claristorio, es un claristorio doble. Tenemos esta zona que son 3 arquillos ciegos que no están calados, aquí todavía da un poquito de miedo, y luego aquí tenemos la zona superior del triforio que nos abre esta pequeña ventanita. Se nota que aquí todavía les da como miedo calar el muro para que no se les caiga la catedral. Y luego por otro lado tenemos la bóveda, es la bóveda sexpartita de la nave central. Os recuerdo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego por último aquí tenéis el presbiterio, que recordar que es un testero recto, lo que permite abrir este maravilloso rosetón. Aquí por ejemplo sí entra la iluminación de una manera increíble y luego nos abren estos 3 vanos que tenemos aquí, que son 3 por la representación, como os comentaba, de la Trinidad, que también, bueno, aprovechan para abrir estas maravillosas vidrieras. En esta imagen es para que veáis bien. Tenemos la arquería de separación de naves, que lo que os digo es un arco apuntado muy debilucho. Luego tenemos estas columnas con estos capiteles vegetales, ya no son historiados, pero aquí se ve muy bien el triforio deambulable, lo veis, ¿no? Aquí tenemos el triforio que está cubierto también con bóvedas de crucería, pero es deambulable. Entonces, para que esta ventana pueda incidir directamente la luz en la nave central es bastante más complicado porque tenemos un hueco. Y luego ese es el claristorio. Entonces, en el claristorio podéis ver que están estos 3 arquerillos ciegos.
Y luego tenemos esta ventana donde se abre, bueno, pues para que penetre la luz, pero lo que os digo no penetra una luz importante porque lo que os digo todavía no está excesivamente calado. En esta imagen os observa la Catedral de Laon, que afortunadamente algunas de ellas sí son originales del momento, son de finales del siglo XII. Se puede ver perfectamente algunas imágenes de la vida de Cristo. Tenemos aquí la llegada de Cristo a Jerusalén. Luego en esta imagen tenemos la última cena, y luego todo lo que es las escenas de la pasión, como, bueno, tenemos el lavatorio, tenemos el prendimiento, entonces lo que os digo, bueno, pues una auténtica Biblia andante, pero en este caso a través del vidrio, son impresionantes. Y este es el altar, es para que veáis que, bueno, el testero es recto, aquí tenemos la rosa o el rosetón, estos tres vanos abiertos en la zona del presbiterio y volvemos a ver otra vez este alzado que es cuatripartito, porque tiene 1, 2, 3 y 4 partes. Recordar que es búsqueda de verticalidad y horizontalidad. Si nos vamos a la zona de la nave de transepto, lo que nos encontramos es este cimborrio maravilloso, que este cimborrio todavía nos recuerda a los cimborrios que nos encontramos en el románico. El cimborrio se le llama esa especie como de bóveda o cúpula que se va a ubicar de manera poligonal justamente en la zona donde se cruza la nave central con la nave de transepto, entonces casi más recuerda, como podéis ver aquí, más al románico que al gótico. Entonces ves aquí cómo van conviviendo estos dos estilos, ¿no? Pero el gótico ya va abriéndose camino. Sin embargo, aquí veis la nave lateral. Os he comentado que en vez de ser bóvedas sexpartitas, son bóvedas cuatripartitas. Y para que entendáis, dos bóvedas cuatripartitas de la nave lateral coinciden con la bóveda sexpartita de la nave central. Entonces aquí veis, bueno, pues esta nave lateral, esta zona está bastante deteriorada porque la Catedral de Laon también ha sufrido bastante. Pero bueno, comentaros que yo siempre que voy a Francia, siempre que voy a ver estas catedrales, hay alguna zona que se está restaurando, porque algo que hay que incidir es que las catedrales de Francia pertenecen al Estado en la actualidad, no pertenecen a la Iglesia, sino que pertenecen al Estado. No os voy a explicar todas las portadas de todas las catedrales góticas que vamos a ver, porque si no me eternizaría y es que yo creo que habría que realizar una clase a cada una de las catedrales. Os voy a explicar un resumencito de cada una de ellas. Esto que estáis viendo aquí es la portada central de la Catedral de Laon, que se llama la Catedral de Notre Dame de Laon, la Catedral de Nuestra Señora. Y es que habitualmente en el gótico todas las catedrales, con alguna excepción, van a estar dedicadas a la Virgen. A partir del gótico va a haber un culto mariano importante y de ahí, bueno, pues que se dediquen a Nuestra Señora. Aquí lo que estamos viendo es la dormición de la Virgen en el momento de la transición de la Virgen. En esta imagen estamos viendo cómo un ángel va a recoger el alma de la Virgen para ascenderlo al cielo y luego en esta imagen vemos a la Virgen entronizada junto con Cristo. Entonces es un homenaje a la Virgen. Y luego en el parteluz, que lo tenemos aquí, también es un homenaje a la Virgen con el niño, que sería una Virgen ya de carácter gótico, todavía no excesivamente, bueno, pues adorable con su hijo, pero poco a poco esto se va a ir viendo en la iconografía de las portadas góticas. Y vamos con la Catedral de Notre Dame. Qué pena me da contar la historia de la catedral. La Catedral de Notre Dame comenzó a construirse en el año 1163 y finalizó en el año 1345. Fueron casi 2 siglos de trabajo, generaciones enteras que vivieron al servicio de esta obra sin mayor interés que dejar el testimonio de su fe en la piedra. De esto se trata realmente el gótico, es una ofrenda literalmente elevada al cielo. El emplazamiento de Notre Dame está en la isla de la Cité de París, es una pequeña isla situada en el medio del río Sena, que siglos atrás había sido un lugar de culto celta y romano. Incluso se dice que había un templo dedicado a Júpiter. El crecimiento de París hace que se quiera construir una iglesia acorde a los nuevos tiempos y esa es Notre Dame. El proyecto fue impulsado por el obispo Maurice de Sully durante el reinado de Luis VII de Francia, con el apoyo del rey y la participación económica de las clases sociales de París, gracias a lo cual no sufrió interrupciones.
orígenes. Se inspiró en algo que al final tenía muy cerquita, ¿no? Que era la abadía de Saint-Denis. En el año 1183 se inicia la construcción y en el año 1182 se estaban ya prestando servicios religiosos al concluir la zona de la cabecera, pero como os comento no se finalizará hasta el año 1345. La catedral ha tenido diferentes modificaciones, sobre todo en el siglo XVII, en el reinado de Luis XIV, el rey Sol, donde se destruyeron parte de las vidrieras para colocar unas barrocas. Luego, en la Revolución Francesa, se saqueó y destruyó parcialmente la catedral y fue utilizada como almacén de alimentos, utilizando las campanas, además, para hacer cañones con el hierro fundido. En el siglo XIX, Viollet-le-Duc la restauró construyendo una aguja de hierro en la zona del transepto, que ya os la he presentado anteriormente, y desgraciadamente el 15 de abril del año 2019 la catedral sufre este devastador incendio que destruye la aguja de Leduc, llevándose por delante toda la cubierta de la catedral. La planta de la Catedral de Notre Dame es muy parecida a la planta de la Abadía de Saint-Denis, pero con alguna particularidad que os voy a contar. En un primer momento, comentaros que tenía 5 naves, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tenemos estas zonas de aquí que no son naves, sino que se le llama capillas entre contrafuertes, porque esto negro que estáis viendo aquí son contrafuertes que dejan un hueco entre medias, entonces entre medias de los contrafuertes se crean esta serie de capillas. Si nos vamos a la nave central, en la nave central tenemos la bóveda sexpartita que hemos visto también en la Catedral de Laon. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y recordar que la correspondiente bóveda sexpartita corresponde a 2 de la nave lateral, que son cuatripartitas. En este caso, como son 5 naves, corresponden a este hueco que tenemos aquí, que en realidad serían, bueno, pues estas 2 y 2. Entonces, como veis, es geometría pura. Luego, si nos vamos a la nave de transepto, recordar que la nave de transepto en las catedrales de Francia no está excesivamente marcado en planta y aquí lo vemos perfectamente bien. Luego nos vamos a la nave de girola y tiene 2 naves de girola, una nave de girola y 2 naves de girola. Aquí tenéis las 2. Entonces esta es la planta de la Catedral de Notre Dame, lo que era la planta de la Catedral de Notre Dame con sus correspondientes bóvedas. Entonces, como veis, muy parecida a la abadía de Saint-Denis. En esta imagen os muestro central de la fachada de la Catedral de Notre Dame. En este caso está dedicada al Apocalipsis. Es muy interesante porque tenemos aquí Cristo, varón de dolores, se le llama así porque nos está mostrando las llagas y en este caso, bueno, pues los estigmas de la pasión. Este ya es un Cristo completamente gótico, es una de las particularidades que tiene Notre Dame, pero este Cristo ya está marcado por el maestro Mateo en el pórtico de la gloria de Santiago de Compostela. Luego esta imagen es muy interesante porque es la que se llama la psicostasis, es decir, es el pesaje de las almas, donde el arcángel San Miguel está pensando el alma, bueno, pues de estos condenados o no en el Apocalipsis, porque los que sean bienaventurados irán a Dios, que son estos que tenemos aquí, aunque estén en la parte izquierda, pensar que si nosotros nos ponemos en la posición de Cristo están en la zona derecha, es muy casual que sean todos reyes, nobles y cosas de estas, y luego sin embargo los condenados, es decir, los que no han pasado este pesaje, bueno, pues van acompañados por este demoniejo que tenemos aquí, bueno, pues al infierno. Entonces en este caso estaría en la zona izquierda, que para nosotros es la derecha. Esta escena de la psicostasis siempre me gusta recalcarla muchísimo porque es una escena que no es nueva, sino que es una escena que ya nos mostraban los egipcios con ese pesaje de las almas. Y os muestro una imagen del interior de la Catedral de Notre Dame, es una pena, para que veáis, bueno, pues algunas de las particularidades. Por un lado, esto que estáis viendo es la nave de crucero, pero desde aquí lo puedo explicar muy bien. En la nave de crucero, bueno, vemos en la fachada cómo aparece la rosa, pero luego quiero que observéis aquí el alzado. Esto que tenemos aquí el alzado, y el alzado también sigue siendo un alzado tipo cuatripartito. Esta es la arquería de separación de naves. Este es el triforio, que en el caso de la Catedral de Notre Dame también es deambulable, igual que Laon. Luego tenemos el claristorio, que está dividido en dos, con este círculo que ya tiene este encalamiento para que entre algo de luz. Y luego, por otro lado, tenemos la parte superior del claristorio, donde tenemos abierta ya esta ventana. Os habéis dado cuenta, es muy parecida en este aspecto a la Catedral de Laon.
Y aquí se puede perfectamente la bóveda sexpartita que tiene parte de esta nave de crucero. La verdad es que cuando veo la imagen se me parte el alma. Esta imagen que os muestro aquí es la más icónica de la Catedral de Notre Dame, pero tiene truco porque las famosas gárgolas que están en la Catedral de Notre Dame no son del momento en el que se construye la catedral, es decir, no es de finales del siglo XII hasta mitad del siglo XIV, sino que son incorporadas por Viollet-le-Duc. Esto me hace mucha gracia porque el otro día me encuentro con una revista de catedrales que nos habla de las catedrales y del origen de las catedrales y me aparece la gárgola. Entonces la gárgola de Notre Dame no es precisamente el gran ejemplo para explicar una catedral gótica, pero al fin y al cabo se han convertido, bueno, pues en parte, ¿no?, de lo que es la catedral y del icono de la Catedral de Notre Dame, pero que sepáis que tiene cierto truco. Y nos vamos al siguiente periodo, que aquí es donde nos vamos a centrar más, gótico pleno. Las catedrales son ya clásicas, es decir, son catedrales góticas y los ejemplos, bueno, pues lo vamos a ver a través de estas catedrales. La Catedral de Chartres, la Catedral de Reims, Catedral de Amiens, Catedral de Beauvais, que esta me tiene, vamos, loquita, y luego la Sainte-Chapelle de París. La Catedral de Chartres, o conocida como la Catedral de la Anunciación de Nuestra Señora de Chartres, está a unos 80 kilómetros al sudoeste de París. Existe una leyenda que narra la elección del emplazamiento de esta catedral de Nuestra Señora de Chartres como origen divino y mariano, y muy probablemente forjada en el siglo XIV por la Iglesia. Se basa en una leyenda para evocar una antigua gruta ocupada por druidas carnutes, pueblo del que deriva el nombre de Chartres. Estos druidas vivieron 100 años antes de la era cristiana. Según en esta gruta, bueno, pues estaría dedicada a la Virgen que debe dar a luz, es decir, es una estatua pagana de una diosa madre druídica que daba, bueno, pues que iba a dar a luz, que estaba embarazada, esto habla de la fertilidad, y bueno, pues esta gruta habría servido de santuario a los primeros cristianos de la época romana que se tuvieron que esconder aquí y que descubrieron esta virgen embarazada y que, bueno, pues la vincularon divinamente con la figura de la Virgen. Entonces, esta estatua, identificada en la leyenda como la Virgen que debe dar a luz, es lo que os digo, una estatua, según ellos, de la Virgen María, que supuestamente, bueno, pues luego se ha convertido en románica y a partir de ahí es cuando surge la devoción por esta Virgen en Chartres. La ciudad de Chartres ha sido una ciudad de culto mariano y de peregrinación, debido también a una reliquia. Esa reliquia se llama la Santa Camistia, traída de Tierra Santa y cedida a la catedral por Carlos el Calvo en el año 876. Esta reliquia realmente es la prenda que la Virgen María utilizaba como velo. Por este motivo empezó su culto mariano. La primera iglesia de la que se tiene constancia fue en el año 360, desapareciendo en un incendio en el año 740. Después de varias reconstrucciones e incendios varios, se hace una románica en el año 1020, tras lo cual el obispo Fulberto de Chartres inicia la nueva catedral románica. En el año 1194, casualidades de la vida, otro incendio devastó gran parte de la ciudad de Chartres, incluida casi la totalidad de la antigua catedral románica, y sobrevivió la portada y, como no, la famosa reliquia. Al principio se pensó que era un castigo divino, pero al quedar intacta la reliquia fue una señal de milagro, milagro, y esto hizo que Chartres fuera un lugar de peregrinación muchísimo mayor. Rápidamente se acometieron las obras gracias a las ofrendas de los peregrinos y en el año 1220 ya estaba concluido el cuerpo principal. Fue consagrada el 24 de octubre del año 1260 en presencia del rey San Luis de Francia o Luis IX. En esta imagen os muestro la planta de la catedral, también muy interesante. Parece que es una catedral pequeña, pero no lo es una catedral impresionante, enorme. Yo me acuerdo la primera vez que me la encontré, que justamente fue la primera catedral que vi del norte de Francia, cuando salíamos de París, y de repente la villa de Chartres es una villa que tiene las casas muy pequeñitas, muy bajitas, y de repente se erige, ¿no?, la catedral, bueno, como si fuera un auténtico símbolo, ¿no? Entonces es increíble, ¿no?, cuando te encuentras con ella. La planta tiene por un lado 3 naves. Tenemos 1, 2 y 3 naves. Estamos hablando ya
de catedrales clásicas del gótico pleno. Entonces nos vamos a encontrar ya mayormente, nos vamos a encontrar con bóvedas ya cuatripartitas de crucería sencillas. Y luego la nave de transepto aquí, por ejemplo, está bastante bien marcada en planta para lo que es una catedral francesa. Luego nos vamos a la nave de girola y veis que tenemos doble nave de girola. Y luego tenemos una serie de capillas absidiales alrededor de este presbiterio. Luego también es interesante porque la propia nave de crucero, bueno, pues también tiene 3 naves, está dividida en 3 naves diferentes. Pero lo que os digo, como veis, son bóvedas todas cuatripartitas. En esta imagen os muestro la fachada de la Catedral de Chartres. Como podéis observar, las torres no son iguales. Y es que lo que os digo conserva lo que es la antigua fachada románica catedral. De ahí que esta torre que estáis viendo aquí a la derecha sea la torre que parte conservó dentro de esta catedral románica, porque aquí vemos que esos arcos son arcos de medio punto, aquí los tenéis, pero sin embargo luego se amplió con este chapitel para hacerla más alta, pero sin embargo bueno, pues esta torre ya es una torre, no estamos hablando de una torre del siglo XIII, sino que es una torre rayando ya a principios del siglo XV, porque lo que os digo se hizo diferentes añadidos y tardó bastante en construirse. La rosa, como podéis observar aquí, es una rosa completamente románica, además me recuerda muchísimo a algunos rosetones que me he encontrado en algún monasterio cisterciense, me recuerda mucho a la rosa que se encuentra en el monasterio de Santa María de Huerta en Soria. Entonces esto es una característica completamente también del arte cisterciense. Y luego, bueno, pues aquí podéis ver estos arcos apuntados que, bueno, pues corresponden a la antigua catedral románica y también se conserva, luego os enseñaré, la portada románica de la catedral de Chartres. Esta es una imagen del interior de la catedral de Limavez, la estaban restaurando. Esta parte está restaurada, pero esta zona, como veis, está muy oscura y es debido, bueno, pues al paso del tiempo. Entonces, lo que os digo, Francia siempre está restaurando y restaurando este tipo de catedrales, pero a poco porque son catedrales enormes, grandísimas. Entonces, aquí tenemos la bóveda cuatripartita, muy sencillita, y desde aquí se ve el alzado. A lo mejor nos tenemos que hacer ahí un poquito de, de daño de cervicales, pero simplemente para que veáis el triforio. Este es el triforio aquí no está calado todavía, o sea que en Chartres das cuenta que es una de las primeras de este estilo clásico, entonces todavía no está calado, pero como veis el claristorio ya es muy alto y tiene estos grandes ventanales que aportan bastante luz. Además desde aquí se ve bastante bien como el triforio ya ha ganado en altura. En esta imagen, esta es la zona del presbiterio, que lo que os digo es la zona que está totalmente restaurada. Han rescatado unas pinturas que existían al fresco en la zona del presbiterio, entonces es muy interesante también esta zona. Y luego aquí podemos ver otra vez el alzado. Vemos la arquería de separación de naves, bastante alta, el triforio que no está calado, pero ya no es deambulable. Y luego aquí tenemos, bueno, pues el claristorio que como veis está abierto con estos magníficos ventanales y que conservan parte de las vidrieras, porque Chartres es una de las catedrales que afortunadamente han conservado parte de esas vidrieras góticas. En esta imagen os muestro los árboles, entonces en aquellos momentos todavía no tenían muy claro dónde colocar muy bien los arbotantes para que no se les cayeran, no muy claro, sino que utilizaron bastantes más arbotantes de a lo mejor los que se necesitaban. Aquí tenemos uno, pero este sería como un arbotante doble, magnífico, que lo han unido con estos arquillos que estáis viendo aquí. Entonces la verdad es que es magnífico, para ver cómo ellos, bueno, pues es mejor poner unos cuantos arbotantes más para que no se nos caiga. Y aquí vemos el contrafuerte, cómo sale, para que, bueno, pues en este caso arranque el arbotante y sujete estas bóvedas de crucería. Dentro de los viajes que realicé al norte de Francia, y espero hacerlos y repetirlos con vosotros algún día, tuvimos una guía muy especial, una mujer que era de padres españoles, ella vive en Chartres y bueno, nos hizo un ejemplo de cómo era el sistema, bueno, pues de empujes, ¿no? Y de soporte tanto externo como interno de la catedral, del gótico. Entonces aquí lo tenemos. Entonces tenemos a los 4 chicos que venían a la excursión que hacen de bóvedas de crucería. Para que entendáis, aquí, bueno, me encanta este es Pedro, tenemos a los pilares, estos serían los pilares, de los pilares arrancan los nervios, estos son los nervios de las bóvedas de crucería, que serían estas manos entrecruzadas, y luego lo que tenemos son a las mujeres que harían de arbotantes. El cuerpo, me encanta, esta alumna era magnífica, se llama Eva,
Vemos que ellas hacen del contrafuerte y luego los brazos hacen del correspondiente arbotante. Era lo que yo os comentaba de esa fuerza que nosotros hacemos con el brazo y con la palma de la mano para si se nos viene algo encima que no se caiga o sujetar para que algo no se caiga. Entonces, cuando nos hizo este juego, la verdad es que entendimos, entendimos todos, porque además a mí me encantó también, me parece que fue un juego súper, súper, súper divertido para entender cómo funciona la arquitectura gótica. Y como veis, la villa de Chartres es preciosa, es una auténtica maravilla. Esta imagen que os muestro aquí es la fachada románica de la portada central de la Catedral de Chartres, lo que sobrevivió de esta catedral románica. Aunque la portada tiene claramente características románicas, ya es una portada de transición al gótico, porque vemos aquí un ligero apuntamiento de los arcos. No voy a explicar toda la portada porque esta portada es magnífica y además estudia en arte muy meticulosamente, pero simplemente para que veáis que está el claro ejemplo del románico, que es el Cristo Pantocrator o Cristo Juez, acompañado por el Tetramorfos, por la representación de los 4 evangelistas. Luego tenemos aquí la Virgen Teotocos o la Virgen Trono, ¿no? Que son 2 de los iconos de la iconografía románica. La catedral de Nuestra Señora de Amiens está emplazada en un lugar donde hubo varios templos sucesivos. El primer edificio data del siglo III después de Cristo. Después de varias construcciones se realizó una iglesia románica en el año 1107 y en el año 1206 un caballero cruzado trajo una reliquia y esa reliquia fue el cráneo de San Juan Bautista que transportó a Amiens donde fue recibido por el obispo. Muy rápidamente se produjo el peregrinaje de importantes personajes, además también venidos del extranjero, pero la cabeza del santo también atrajo a gente desgraciadamente enferma, con sordera, con mudez, ceguera y otras como con el conocido en la época mal de San Juan, que así se le llamaba a la epilepsia. Esta afluencia dejó pequeña la catedral románica y en el año 1218 un rayo cayó sobre la torre de la antigua catedral y sufrió un incendio. El techo ardió y se derrumbó directamente todo el edificio. El obispo de aquellos momentos, que se llamaba Ebrard de Fouilly, decidió levantar una nueva catedral con una maravillosa portada, como si fuera un verdadero libro abierto para la enseñanza del pueblo cristiano. La construcción comenzó en el año 1220 y finalizó en el año 1288. Fue relativamente rápida, pero como veremos, tanta rapidez trajo mucho problema. Algo que veremos a partir de ahora es que en estos lugares que están alrededor de París había una carrera por quien hacía la catedral más alta. La altura de Amiens llegó a los 42 metros con 30 centímetros y es la más alta finalizada de Francia y de todo el gótico. Digo finalizada porque la de Beauvais, que tiene 48 metros, no está completada. Esta es la planta sencillita, podemos ver 3 naves, os las marco, 1, 2 y 3 naves. Tenemos la nave de crucero que le pasa exactamente igual que a Chartres, tenemos también 3 naves, 1, 2 y 3, pero en este caso, por ejemplo, en la Catedral de Amiens solamente tenemos una nave de girola y una serie de capillas absidiales con una super capilla, que es una de las capillas del obispo de Amiens, como no que se va a querer pues enterrar en una super capilla. Comentaros que aquí las bóvedas, muy sencillitas, son cuatripartitas y recordar que en la introducción os he hablado que la catedral de Amiens, concretamente en la zona del crucero, lo que es el centro está cubierta con esta bóveda de tercelete. Como veis es una planta muy sencilla e importante, el transepto no está marcado en planta, algo habitual. La fachada de la Catedral de Amiens es una auténtica maravilla, casi una clase esta catedral, porque tanto las portadas, que es un auténtico libro abierto de enseñanza didáctica a la población, como también pues esta galería de obispos que tenemos en la parte central. Luego mirar qué maravilloso, la rosa que ya es de estilo flamígero y luego pues la propia construcción en sí es una auténtica maravilla. Además la ciudad de Amiens tiene muchísimo encanto, tiene un pequeño canal y la verdad es que es una ciudad muy apetecible para ver no solamente la catedral sino también el propio complejo, ¿no?, de los alrededores de la catedral.
En este imagen, que ya también es amigo nuestro, después de toda esta parte que hemos dado de la clase de introducción y tanta catedral, vemos la arquería de separación de naves ya muy alta. El triforio, como podéis observar aquí, no está calado y el claristorio, como veis, es muy alto y está, en este caso, bueno, pues abierto con estos maravillosos ventanales. Si observáis, la catedral de Amiens no conserva parte de las vidrieras, se han perdido porque es una zona que sufrió muchísimo en la Primera Guerra Mundial. Fue bombardeada toda esta zona de Francia. Bueno, pues estas catedrales sufrieron desgraciadamente algunas pérdidas irreparables para el patrimonio francés. Vemos muy bien, bueno, pues estas bóvedas cuatripartitas, pero yo os he comentado que la catedral se hace relativamente rápido. Entonces vamos a ver qué problemas se van a encontrar y cómo lo van a solucionar. El problema viene aquí y parte de la catedral. Aquí tenemos el claristorio, esto que tenemos aquí es el triforio, pero observáis que aquí hay una especie como de grieta. El problema que nos vamos a encontrar en la catedral de Amiens es que a la hora de colocar los arbotantes los colocan un poquito más arriba de la zona de empuje, es decir, el arbotante tiene que ir en esta zona exterior porque el empuje viene hacia acá. El empuje viene hacia acá, entonces el arbotante tiene que estar en esta altura, pero lo colocaron un poquito más arriba. El problema es que empezó a quebrar, empezó a colapsar el edificio. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver. Esta imagen es la nave central, entonces el problema vino aquí. El problema viene que esta es la entrada al presbiterio, entonces no se observa muy bien, pero aquí se ve que está un poquito abombado. Luego si bajamos aquí vuelve a estar recto, pero aquí vuelve otra vez a abombarse otro poquito más. Esto lo que nos quiere indicar es que está empezando a colapsar el edificio porque los arbotantes no están bien colocados. ¿La solución? Bueno, pues la solución es que van a hacer un cinturón de hierro que va a ir colocado en la zona del interior del triforio. Cuando hacen ese cinturón de hierro, que ahora os muestro una imagen del esquema, lo que van a hacer es un cinturón con una serie de elementos de hierro enganchados, no lo van a poner frío, sino que lo van a poner todavía candente porque el hierro cuando se enfría lo que hace es que estira. Entonces lo que van a hacer es agarrar el edificio con un cinturón de hierro interno para que el edificio no colapse. En esta imagen os enseño, bueno, pues estos elementos, este anclaje que van a hacer con este cinturón, para hacer este cinturón de hierro. Lo que os digo, esto está candente, está todavía caliente para cuando se vaya enfriando a la hora de colocarlo, ejerza lo que os digo, este cinturón y en este caso agarre el edificio. Y en esta imagen os muestro el interior del triforio, que lo que os digo es un triforio que todavía no está calado, pero lo que os digo, el interior tiene un huequecito, no es deambulable, pero tiene este hueco para poder colocar este maravilloso cinturón de hierro y en este caso el edificio no se ha caído gracias a él. Esto lo hicieron en el momento que construyeron la iglesia, la catedral. Ellos se dieron cuenta, bueno, pues que estaba colapsando y entonces esta solución se hizo en el momento. Fue algo inteligentísimo para que veáis hasta dónde llega, ¿no? Bueno, pues está maravillosamente, ¿no? del ser humano, bueno, pues capaz, ¿no? de arreglar, en este caso, este entuerto. En esta imagen os estoy mostrando por un lado la rosa maravillosa a la izquierda que pertenece a la catedral de Amiens y luego quiero que observéis a la derecha una de las naves laterales y es para que veáis que bueno, la zona de la Plementería también ha sufrido bastante. Es una catedral que bueno, debido, ¿no? al sistema constructivo, ¿no? que se hizo tan rápido, bueno, pues han quedado ahí algunos vestigios, ¿no? del problema que tuvo de construcción la catedral de Amiens, pero no os preocupéis que no se cae. Y en esta imagen es simplemente para enseñaros las que por aquí se pueden ver algunas de las grietas, bueno, pues que produjo ese colapso y que luego se arregló gracias a este cinturón de hierro que os comentaba anteriormente. Ya os he dicho que la fachada de la Catedral de Amiens y la portada en concreto es un auténtico libro abierto para el cristianismo. No os voy a explicar todo porque si no me eternizaría igual con esta catedral, pero simplemente para que veáis el tímpano de la puerta central, de la fachada de la Catedral de Amiens. Volvemos a ver la escena del Apocalipsis con Cristo varón de dolores. Aquí aparece la Virgen, este que vemos aquí es San Juan y luego una serie de ángeles que están portando los símbolos de la pasión. Y luego aquí abajo volvemos a ver
ver la escena del Apocalipsis en el que, bueno, pues aparecen los condenados y los bienaventurados. Los condenados están acompañados, desnuditos, perdidos por este demoniejo que tenemos aquí, que, bueno, pues les está acompañando a la boca del infierno, que es este personaje monstruoso con la boca abierta, y esto que tenemos aquí son los bienaventurados que están siendo acompañados por un ángel. Entonces esto es, bueno, pues una didáctica completa a través de esta portada de la Catedral de Amiens. Bueno, y vamos a una joya, que es la Catedral de Beauvais. Es el logro audaz de la arquitectura gótica en Francia y también en Europa. Construida sobre un templo carolingio del siglo IX, la catedral está incompleta porque se derrumbó parte de la nave central. Solo se terminó el crucero, el coro y el ábside. El término gótico, por el cual se suele denominar a este periodo, hace referencia a los godos. Gótico es una palabra de origen renacentista que pretende llamar a este estilo anterior como bárbaro o bien destructor de la tradición clásica. Es una palabra despectiva del Renacimiento que busca contraponerse a este arte, pero el arte gótico hoy en día es uno de los preferidos por los amantes del arte, gracias a los estudios dedicados a la Edad Media, que junto con el arte románico son dos maravillas que nos ha dejado este periodo, que no es un periodo de oscuridad. Lo que os digo, la Edad Media tiene muy poco de época oscura. Comentaros que la altura de la Catedral de Beauvais es de 48 metros, son récord de altura si la comparamos con Amiens, que tiene 42, o Reims, que ahora veremos que tiene 38 metros. El cabildo de la catedral y el obispo Milon de Natuel fueron los que encargaron el proyecto del templo, que está dedicado en esta ocasión, muy curioso, a San Pedro. Esto es una novedad porque lo que os digo, en aquellos momentos casi todas las catedrales estaban dedicadas a la Virgen. El obispo estaba relacionado con uno de los nobles que se rebelaron contra el rey de Francia, Luis VIII, intentaron secuestrar a San Luis, al futuro San Luis. Con la construcción de la Catedral de Beauvais intentó hacer valer su independencia con el rey, como diciendo: toma chincha, que tengo la catedral más alta de Francia. Bueno, os voy a enseñar la maravilla que es Beauvais porque, aunque esté incompleta, es una arquitectura, es una auténtica maravilla para los ojos. Nos vamos a la planta de la Catedral de Beauvais. La Catedral de Beauvais, como os he explicado, se comienza como todas por la cabecera, simplemente tiene una nave de girola y una serie de capillas poligonales alrededor de esa nave de girola. Luego esto tenemos el arranque del presbiterio y esto sería el transepto. Cuando van a arrancar a la zona inferior o la zona de los pies de la catedral, aquí se les derrumba la catedral debido a la altura. Además, luego tienen que jugar con el desnivel del terreno, porque esto que estáis viendo aquí son unas escaleras de acceso por la zona del transepto, que es por donde se accede en la actualidad a la Catedral de Beauvais. Claramente no se puede acceder por la fachada principal, es decir, por los pies de la iglesia, porque eso no está construido. Cuando te acercas a la Catedral de Beauvais ya es complicado hacerlo, es un edificio enorme. Esta es la puerta por la que se accede a la catedral, es la zona del transepto, y para que veáis que tuvieron que colocar dos arbotantes, uno un poquito más arriba, otro un poquito más abajo, debido, bueno, pues a la altura que tenía la nave, en este caso la de transepto, que también tenía 48 metros de altura. Es una auténtica pasada lo que vais a ver ahora en la imagen que os voy a mostrar del interior de la catedral. Esto es el interior de la catedral, el presbiterio, lo que os digo son 48 metros de altura. Quiero que observéis porque aquí hay alguna novedad. Tenemos la arquería de separación de naves en el alzado, el triforio es altísimo y calado y el claristorio ya ni os cuento. Aquí es donde deriva un poquito la problemática, ¿no? en este calado que se hace en la zona del triforio y un triforio bastante alto. Entonces aquí, bueno, pues lo que os digo, se construyó en esta altura, colapsó porque esto que tenéis aquí es la zona ya del arranque del crucero, pero para que no se caiga la plementería se ha cambiado por tablas de madera, porque si se llega a dejar la plementería antigua, la Catedral de Beauvais no estaba ahora mismo con nosotros. Y quiero que observéis la fotografía que tenemos a la izquierda, crucero, la zona bueno, pues, que queda del crucero, y como podéis observar se ha tenido que utilizar estas especies como de pinzas de madera para poder sujetar la
bóveda de la catedral. Es que lo que os digo es impresionante la altura y entonces, claro, se ha tenido que ubicar en estas zonas, que es donde va el empuje hacia esta zona, el empuje va hacia acá, por eso está colocada aquí, porque el empuje hacia así, y bueno, pues cuando tiene mal el empuje, luego empieza a bombar estas zonas que tenemos del pilar, porque esto también está sujetando esta zona de la parte inferior, es la zona de la arquería de separación de naves y es donde se encuentra el capitel. Entonces esta zona también ejerce su correspondiente soporte. Entonces están ubicados estas pinzas en los lugares donde está soportando la bóveda. Entonces si no se coloca tampoco estas pinzas internas, la catedral colapsaría y se caería. La Catedral de Nuestra Señora de Reims es una de las más importantes, no solamente por su construcción, sino que hasta el año 1825 coronó a todos los reyes de Francia. La primera catedral conocida en Reims fue en el siglo V con el obispo San Nicasio, que levantó la construcción sobre unas antiguas termas romanas. Este edificio fue el lugar de bautismo del rey merovingio Clodoveo en el año 498, cuando se convierte del arrianismo al cristianismo. En el año 816, el hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, elige Reims para ser consagrado emperador. Este hecho llevó a elegir a Reims como lugar de coronación de los reyes de Francia. En el año 1211, el arzobispo de Reims inicia la construcción de la nueva catedral, destinada a sustituir a la catedral carolingia, destruida, casualidad, por un incendio el año anterior. Hay una hipótesis que dice que es muy probable que algunos de estos incendios fueran intencionados. En esa carrera por qué ciudad hacía la catedral más alta, si tú mantenías tu catedral románica no tenía ningún sentido. Entonces era mejor decir que era un incendio de origen divino, no para construir una nueva catedral. Por eso, os habéis dado cuenta, todas estas catedrales góticas se construyen tras el incendio de la catedral románica o anterior. Comentaros que la catedral de Reims fue calificada de mártir después de la Primera Guerra Mundial por ser bombardeada por los alemanes y se vio en ella un símbolo nacional de Francia. Luego, lo que es impresionante es el número de estatuas que tiene, ya que hay 2.303 y hay una que me tiene enamorada, que luego os la enseño. Como es habitual, la planta. Tenemos la planta de la Catedral de Reims, entonces os explico un poquito, es una planta muy sencilla. Tenemos 3 naves, 1, 2 y 3, como siempre la nave central más alta que las laterales, cubiertas con la bóveda cuatripartita. Nos vamos al transepto, que no está marcado prácticamente en planta, que también tiene 3 naves, 1, 2 y 3, también con bóveda de crucería cuatripartita, y luego solamente tiene una nave de girola con una serie de capillas absidiales. Esta plantita muy sencilla. En esta imagen os muestro la fachada de la Catedral de Reims. Es una fachada que me gusta muchísimo, además la tienen muy bien iluminada, como estáis viendo aquí en la imagen. Entonces también, ¿no?, pues conserva esta tipología, ¿no?, de fachadas con estas torres mochas. ¿Os habéis dado cuenta? Normalmente no tienen unas agujas como si nos vamos a encontrar, por ejemplo, en España. Y luego quiero que observéis, porque aquí tenemos los gabletes. ¿Os acordáis que os dije que en algunas ocasiones que los gabletes nos encontramos también con escultura? Y aquí en este caso pues lo tenemos reflejado. No es algo habitual, pero en este caso en la Catedral de Reims sí tenemos esta escultura, porque quiero recordaros que al fin y al cabo, pues es el lugar donde se va a coronar a los reyes de Francia. Entonces es una catedral muy importante en cuanto a la iconografía. Os muestro aquí una ampliación de la Catedral de Reims, la zona de el gablete central o la portada central, y podéis ver aquí la coronación de la Virgen por parte de Cristo. Esta escultura que estáis viendo aquí, este conjunto escultórico, no es el original. El original se conserva dentro del Museo de la Catedral, que también es el museo donde están algunos de los objetos que se utilizaban para la coronación de los reyes de Francia. Se tuvieron que quitar debido al mal estado en el que se encontraba estas esculturas. Veis aquí que todavía se conserva parte, ¿no?, de los destrozos que hizo pues este incendio provocado por los bombardeos de esta Primera Guerra Mundial, y lo que os digo, muchas de ellas están restauradas debido a la mala conservación o se han cambiado por otras totalmente nuevas.
Pero hay dos esculturas de la catedral realmente enamorada. Nos vamos a la fachada de la Catedral de Reims, pero me voy a la portada lateral izquierda, mirando a la fachada. En esta portada lateral izquierda tenemos unas esculturas en las jambas que se les conoce como los angelitos de la sonrisa. Tenemos este angelito que estaría en la zona izquierda y este angelito que tenemos en la zona derecha. Son de dos talleres, se piensan dos talleres diferentes, pero con unas características algo parecidas, pero sobre todo es por el tema del tratamiento de los pliegues. Y aquí vemos la humanización ya del gótico. El gótico humaniza, el gótico ya muestra expresión en los personajes y estos angelitos nos están sonriendo. Entonces estoy enamorada de ellos. Este me encanta, porque aunque mi favorito es este, pero este me encanta porque es el ángel que está dentro de lo que sería el conjunto de la imagen de la Anunciación. Al lado tenemos a María, entonces este es el arcángel San Gabriel y bueno, pues le estaría dando esta buena noticia a la Virgen. Entonces me encanta porque le mira como muy pillín, como diciendo, te tengo que contar una noticia. Entonces me encanta esa sonrisita. Y luego mantiene la policromía y es que a la hora de la restauración de la catedral, bueno, pues nos ha permitido poder sacar algo de la policromía de estas esculturas. La fachada de la Catedral de Reims estaba totalmente policromada y algo que hace también Francia espectacular es que cuando llega el verano hace una especie, bueno, pues como de mapping, una especie como de proyección nocturna para mostrarnos cómo estaba policromada estas catedrales. Así que espero que, bueno, que en un futuro, cuando vayamos allí, podamos ver estos espectáculos de luz por la noche que hacen en estas catedrales del norte de Francia. Este es el interior de la Catedral de Reims y tiene este alzado, ¿no?, que estamos acostumbrados ya a ver, pero tampoco es excesivamente impresionante, sobre todo porque el triforio, como veis, no está calado. Tenemos la arquería de separación de naves, el triforio no está calado, pero sin embargo el claristorio, como podéis observar, se ve perfectamente estos ventanales de algunas de las vidrieras que sí se han conservado, pero como podéis observar en esta zona, bueno, pues no se han conservado estas vidrieras debido, bueno, pues a los daños que sufrió en esta Primera Guerra Mundial. En esta imagen os muestro las de la Catedral de Reims. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí vemos el claristorio, que lo que os digo, bueno, pues no conserva en la actualidad estas vidrieras. Una curiosidad que tiene la Catedral de Reims es que la observan unas vidrieras muy especiales, que son posteriores a esta pérdida de la Primera Guerra Mundial y son unas vidrieras que diseñó Chagall. Aquí tenéis, bueno, pues parte de ellas, no las voy a explicar para no detenerme mucho porque ya os estoy haciendo aquí un vídeo súper largo, pero es para que sepáis que la Catedral de Reims conserva estas vidrieras diseñadas por Chagall. En esta imagen os muestro, esta es la escultura original que se encontraba en el gablete, pero para que veáis en qué condiciones está en unas condiciones horrorosas. Entonces han decidido trasladarlo a todo el conjunto, a la zona del museo que está al lado justamente de la Catedral de Reims, pero este es el estado en el que se encuentran muchísimas de las esculturas que han tenido que ser cambiadas por otras para que la fachada de ese aspecto de cómo estaba en su origen, pero lo que os digo es para también perpetuar estas esculturas que pertenecían a esta Catedral de Reims. La catedral de Nuestra Señora de Rouen es muy particular, primero por conservar el Palacio Arzobispal y sus construcciones aledañas, algo raro, y luego ha sido icónica como protagonista de los cuadros de Claude Monet. Además, Rouen es famosa por dos cosas más. Aquí se procesó, desgraciadamente, a Juana de Arco y se la quemó, y la catedral conserva el corazón de Ricardo Corazón de León. En un primer momento se construyó una basílica primitiva sobre un antiguo santuario romano del siglo I, luego la catedral románica y luego, casualidad otra vez, otro incendio que, bueno, pues llevó a construir una nueva catedral a partir del año 1200. Esta torre que os estoy mostrando aquí es una torre muy particular porque se llama popularmente la Torre de la Mantequilla. Se construyó esta torre gracias a la bula que pagaban los habitantes de Rouen para poder comer mantequilla en Semana Santa. Ya sabéis, bueno, en Cuaresma, mejor dicho, ya sabéis que la mantequilla para los franceses es tan importante que, bueno, pues es un producto fundamental en aquellos momentos en Cuaresma. Bueno, pues lo de comer mantequilla, igual que nosotros también lo del tema de comer carne, bueno, pues se pagaba
bueno, pues una bula para poder comer mantequilla en Cuaresma. Entonces, por eso se le llama popularmente la Torre de la Mantequilla, porque gracias a esa bula se pudo construir esta torre sufragada por la bula que pagaba el pueblo. Tenemos aquí la Rouen, también muy sencilla y que bueno, sigue un poquito los cánones de las plantas que hemos visto. Importante, tenemos 3 naves, 1, 2 y 3, y luego las capillas entre contrafuertes. Recordar que esto lo hemos visto en la Catedral de Notre Dame. Bóvedas cuatripartitas, nos vamos a la zona del transepto, poco a poco sobresale en planta, y luego tenemos también bóvedas cuatripartitas. Luego nos vamos a la zona del presbiterio. En el presbiterio tenemos solamente una nave de girola y luego tenemos 3 capillas absidiales. Esta y esta es una de las más importantes, que como no también pertenece al obispo de Rouen, que se quiere enterrar en un lugar súper importante. En esta imagen os muestro el interior. El interior es un poquito diferente a lo que hemos visto en las otras catedrales. Tenemos la nave central muy alta, pero tenemos el alzado donde podemos ver la arquería de separación de naves, el triforio que es deambulable, lo tenéis también aquí en esta fotografía, veis que se puede deambular, así que no es una catedral que sea excesivamente alta. Y luego tenemos el claristorio que, como veis, tiene esta ventana abierta donde penetra la luz, pero lo que os digo, el triforio hace que no sea una de las catedrales, bueno, pues más elegantes e iluminadas de Francia. Comentaros que aquí, además del corazón de Ricardo, corazón de León, tenemos a otras personalidades famosas enterradas. Por ejemplo, está Guillermo I de Normandía, duque de Normandía, el arzobispo de Rouen, que ya os he comentado, Hugo de Amiens, Matilde de Inglaterra, Arturo I, duque de Bretaña, y bueno, pues luego algunas personalidades también importantes de la historia de la zona y también de la historia que tiene que ver con Rouen como lugar perteneciente a la corona inglesa durante la etapa que ya vimos de Leonor de Aquitania. Estamos hablando de finales del siglo XII, siglo XIII. Entonces, bueno, pues algunas de esas personalidades están enterradas aquí. Por eso el lugar se elige, Rouen, para albergar el corazón de Ricardo, corazón de León. Es muy curioso que no esté en Inglaterra, sino que está en Rouen. Y por último me queda la joya, o mejor dicho, el joyero, que es la Santa Capilla o la Sainte-Chapelle en París, hecha para albergar las reliquias adquiridas por el rey de Francia, San Luis, entre las que destaca la corona de espinas. Es considerada un enorme relicario y gracias a las innovaciones que ya tenía el gótico prácticamente carece de soporte mural, existiendo multitud de vidrieras policromadas. Dentro de las reliquias que se conservan está la corona de espinas, parte de la cruz, el hierro de la lanza de Longinos, la esponja y otras reliquias del martirio de Cristo que habían sido adquiridas por el rey Luis IX o San Luis en las cruzadas cuando se las compró a Balduino II, emperador de Constantinopla. La capilla fue consagrada en el año 1248. Esta es la planta de la capilla, es muy sencilla, lo único que parece extraña, pero no lo es porque esta parte está dividida así en dos, porque la parte que veis superior es la planta baja, es decir, la capilla baja. Y esta zona es la capilla alta. La capilla alta es la que más conoce la gente, pero también tiene una capilla baja. La capilla baja tiene una nave de girola y luego tiene la nave central. Y en el otro lado pasa igual, son 3 naves. Pero en la capilla alta es simplemente una nave, que es lo que haría, bueno, pues forma de relicario, como si fuera un auténtico joyero de cristal. En esta imagen os enseño la parte más importante. Como veis, los muros directamente en el alzado es solamente el claristorio, no tiene más, está completamente calado, está decorado con estas maravillosas vidrieras y además conserva la policromía, porque también estas catedrales estaban policromadas por dentro. La policromía se ha perdido, desgraciadamente, pero la Sainte-Chapelle la mantiene. Entonces, la idea es, lo que os digo, realizar un auténtico relicario de cristal, una cajita de cristal para albergar las reliquias traídas por San Luis. Os muestro aquí otras imágenes también de esta capilla maravilla de la zona del presbiterio para que veáis, bueno, qué auténtica caja de cristal, y aquí veis las bóvedas que se van a utilizar para el cubrimiento tanto de la capilla alta como de la capilla baja, que en este caso son bóvedas de crucería cuatripartitas.
Y en la fachada de la Saint-Chapelle, justamente en lugar de entrada por los pies, se conserva este maravilloso rosetono rosa, como lo llaman los franceses, donde podéis ver esta decoración. Esto ya está terminado en el siglo XV. Es para que veáis que da la sensación de que esta decoración de tracería son como si fueran llamas. Entonces de ahí el nombre de decoración flamígera o gótico flamígero. Y ya para terminar la clase de hoy os voy a mostrar, bueno, pues esta imagen es de la zona de la Capilla Baja donde se encuentran estos escudos de Castilla. Y es que quiero recordaros que San Luis de Francia, Luis IX de Francia, es hijo del rey Luis VIII de Francia y de Blanca de Castilla, hija de Alfonso VIII el de las Navas y de Leonor de Plantagenet. Es nieta, para que entendamos, de Leonor de Aquitania. Esta fue la chica que fue a recoger Leonor de Aquitania en Castilla para que luego se casara con el futuro rey de Francia, Luis VIII, y madre de Luis IX. Luis IX, San Luis, que estuvo tan unido a su madre Blanca, quiso, bueno, pues hacerle este homenaje ubicando los castillos junto con las flores de lis, símbolo de los reyes de Francia. Y con esto termino la clase de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya picado la curiosidad para que visitéis las catedrales del norte de Francia. Os mando un abrazo enorme y nos oímos la semana que viene.